Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Urs y Damat se quedaron inmóviles en un acantilado con rostros atónitos. Con rostros con dolor de cabeza, los dos hombres miraron hacia la orilla opuesta a 30 alcins, unos 30 metros, por delante. En el escarpado acantilado de la orilla opuesta, un puente colgante que se rompió colgaba libremente. Aproximadamente media cucú había pasado desde que partieron al amanecer. Urs y Damat estaban a punto de atravesar el bosque. Los dos se inclinaron con cuidado y se miraron los pies. Un puente colgante también colgaba en el empinado acantilado de este lado. Parecía que la cuerda había sido cortada en el medio. Un río helado yacía tranquilamente bajo el acantilado. No tenemos más remedio que tomar un desvío, dijo Damat en tono perturbado, y Urs ladeó la cabeza perplejo. Por cierto, Urs había colgado una espada en su cintura y llevaba algo que ataba ramas en un bulto en su hombro. Puso las ramas alrededor de la hoguera durante toda la noche, dejó que se secaran para que fueran fáciles de quemar. Damat le dijo que al menos llevara esto. Pero no es una gran altura. El río parece estar congelado, así que no podríamos llegar a la orilla opuesta si bajamos el acantilado y caminamos por el río. La altura del acantilado era de aproximadamente 5 o 6 alcins por medición ocular. Aunque verticales, había muchos lugares donde podían afirmar sus manos y pies, ya que la superficie era escarpada. Sin embargo, Damat reveló una cara que parecía estar en desacuerdo y negó con la cabeza. ¿Dónde está la garantía de que podemos cruzar de manera segura solo porque está congelado? ¿Qué pasa si el hielo se rompe en el camino y caemos en el agua fría? Moriríamos. Entonces vamos a intentarlo. Mientras Urs observaba los alrededores y encontraba una piedra tan grande como la cabeza de un adulto, la llevó con ambas manos. Caminó hasta el borde del acantilado y la arrojó al río. La piedra que cayó dejó resonar un sonido fuerte y rodó mientras se deslizaba sobre la superficie del río helado. Urs miró a Damat con una sonrisa. Mira, parece estar bien. No, con lo que tiraste ahora, una grieta podría haber corrido a un lugar donde no podemos ver. Urs miró a Damat, quien tercamente se negó con una cara de asombro. Después de pensar, por casualidad, preguntó con una sonrisa desagradable. ¿Estás asustado por casualidad? Como si estuviera asustado. El joven de Mosinel se enfureció e inmediatamente replicó. Pero se recompuso de inmediato y tosió una vez. Dijo como para persuadir. En mi país, hay tal dicho. El que camina sobre el hielo es un tonto. Eres bastante franco. Cada año, cuando llega el invierno, siempre habrá un mocoso estúpido que correrá en un río helado, romperá el hielo y caerá. En la medida en que los hombres de mediana edad apuesten a quien lo hará primero este año. Vámonos. Mientras comenzaba a caminar por el acantilado, Damat continuó la conversación. Urs no tuvo más remedio que seguirlo, y lo escuchó hablar. El invierno de Mosinel era corto, y podría decirse que no hacía frío en comparación con los países vecinos. Por supuesto, había días en que caía nieve y también días en que el viento frío soplaba con fuerza. Pero esos días eran realmente pocos. Era totalmente diferente de Sked, que estaba rodeado de nieve durante el invierno. Incluso si se formaba hielo en los ríos y lagos, se decía que a lo sumo era más delgado que el papel. Para Damat, quien había vivido en un ambiente así, caminar por el hielo era un pensamiento difícil de entender. No tienes miedo después de todo. Solo di que soy cauteloso. Cuando Damat replicó, Urs no lo molestó más tampoco. Incluso si fueran a caminar con seguridad sobre el hielo, mientras tanto estarían en medio de los acantilados. Si los bandidos aparecieran como ayer, no habría manera de escapar. Teniendo eso en cuenta, la postura cautelosa de Damat era correcta. Incluso si hicieran un desvío, no deberían tener que correr un riesgo imprudentemente. Además, Urs no se había recuperado perfectamente todavía. Se sentía lánguido como siempre. Y cuando se ponía la mano en la frente, sentía que tenía fiebre. Era prudente no esforzarse. ¿Cuánto tiempo es probable que tome hasta la ciudad del castillo? Al ser preguntado, Damat sacó un mapa de su bolsa de carga. Si vamos al norte por el río de esta manera, hay un lugar donde podemos cruzar a la orilla opuesta. Cuando crucemos a la orilla opuesta, nos dirigiremos nuevamente hacia el sur a lo largo del río. Supongo que mañana por la mañana llegaremos a la ciudad del castillo. Hice que la maestra se preocupara, No se puede hacer nada, ¿verdad? Después de todo, no podemos volar en el cielo como un halcón. ¿Qué? Incluso esa maestra tuya derramará lágrimas y se alegrará si te encuentra con vida.
Por lo tanto, ten cuidado de no contraer una enfermedad extraña. No quiero estar envuelto en eso. A diferencia de ayer, el cielo de hoy se aclaró. El aire tampoco era demasiado frío y tampoco había signos de bestias. Mientras caminaban por el acantilado, los dos hombres tuvieron una charla tonta para matar el tiempo. Pero como Urs no tenía mucho de qué hablar, Damad habló principalmente. Lo que más me sorprende después de venir a Sted es este frío después de todo. Pensé que si un humano se siente inclinado a vivir aquí, podría vivir en cualquier lugar. ¿Es Mosinel tan cálido? También nieva allí, ¿verdad? En un terreno llano, casi no queda nieve por más de un día. Aunque hay lugares como montañas donde la nieve no se derrite durante todo el año, en general hay centros de verano de la realeza y de la nobleza titulada, o lugares difíciles donde ni siquiera los cazadores entran. Para Damad, quien casi había viajado solo hasta el momento, parecía ser una sensación fresca tener un compañero de viaje, aunque solo por un corto tiempo. A pesar de que fue un oponente contra quien luchó ayer, este joven de Mosinel estaba francamente hablando como si tal cosa no hubiera sucedido. En cuanto a Urs, aunque tal cosa sucedió ayer, no quería construir una atmósfera incómoda ignorando a Damad. Más aún ahora que quedaba un día a la ciudad del castillo. En ese caso, tal vez porque no hubo tanta diferencia en la edad, la conversación se puso inesperadamente animada. Sabes, soy el cuarto hijo de un campesino pobre. Cuarto hijo. A Urs, quien abrió los ojos de par en par, dijo Damad riéndose. Sabes, es bastante común que las personas pobres tengan muchos hijos. Teníamos un campo de cebada, pero el hermano mayor lo hereda. No había nada que el segundo y tercer hermano mayor pudieran obtener. A lo sumo, obtienen una pequeña parte de las ganancias ayudando con el trabajo del hermano mayor. Es por eso que te hiciste soldado. Hay pocos métodos para que los hijos de un campesino, excepto el hijo mayor, puedan ganarse la vida. Se ganarían la vida cazando o pescando y cosas similares mientras ayudaban con el trabajo de su hermano mayor, u obteniendo el permiso del alcalde de la aldea y limpiando un campo solo o también convirtiéndose en un soldado o mercenario. Naturalmente, no tenía ninguna expectativa de tener una novia tampoco. Para una persona que dudaba de si podía siquiera alimentarse, las personas que estaban casadas eran solo un objeto de gran curiosidad. Por lo tanto, el segundo o tercer hijo de un campesino que soñaba hacer una fortuna con un golpe de suerte se convertían en soldados. Aunque la mayoría eran colocados en el frente en su primera campaña y eran aplastados, también había algunos de ellos que sobrevivían obstinadamente y continuaban luchando después de eso logrando servicios distinguidos. Damad fue una de esas personas. Mi sueño es vivir en una mansión construida y decorada con oro y joyas, tener tantas mujeres hermosas que no puedes terminar de contarlas, incluso si usas ambas manos, que me sirvan y vivir dejándole todo a un esclavo inteligente. Esclavo. Después de preguntar de nuevo por reflejo, Urs recordó. Había esclavitud en el reino de Mosinel. Damad respondió como si hablara de algo común. Aunque esclavo es una palabra, hay varios. Si hay esclavos a quienes confías en trabajos pesados, también hay esclavos inteligentes que actúan como maestros. También esclavos que cocinan comidas y esclavos que cuidan el jardín. Parece que cuando te conviertes en una gran persona, también tendrás esclavos que se encargarán de cambiarte de ropa. Ni siquiera puedo imaginarlo. Urs se preguntó si no sería problemático tomar prestadas las manos de otra persona para cambiarse de ropa. Pero probablemente fue porque Urs no era una persona de Mosinel que pensaba eso. Urs también habló de sí mismo. Sobre el hecho de que fue salvado por una niña de un pueblo de pescadores cerca del lugar donde estaba acostado en la orilla. Luego, su encuentro con Elisabetta. Dejando a un lado el asunto de las Iris y el Palacio Imperial, cuando solo habló sobre el hecho de que vino a trabajar en el Palacio Imperial después de que su habilidad con el arco fue altamente evaluada, Damad animó sus pupilas negras cuando se interesó por eso. ¿Podrías mostrarme esa habilidad de arco tuya solo una vez? Dicho esto, el joven de Mosinel extendió el arco y una flecha que sostenía. Estaba pensando que íbamos a cazar una vez por aquí. Después de todo, llegaremos al Palacio Imperial mañana como muy pronto. No hay mucha comida y agua. Mientras recibía el arco y la flecha, el joven pelirrojo preguntó. Como Urs, quien cayó en el bosque, naturalmente no tenía comida ni agua, recibió algo de la parte de Damad. Si Damad no tuviera más que suficiente comida y agua como era común entre los viajeros cautelosos, era posible que no hubiera hablado de llevar a Urs hasta la ciudad del castillo. Todavía hay una parte del día. Es por eso que debemos procurar conseguir agua y carne mientras podamos. Damad se encogió de hombros y dirigió la vista hacia el río helado bajo el acantilado. Sobre el agua, debemos encender un fuego y derretir hielo y nieve. Lo que se necesita es carne. Estoy convaleciente, ¿sabes? Aunque Urs lo dijo, la mitad estaba destinada a ser una broma. En cuanto a las comidas, estaba completamente endeudado con Damad por el momento. Necesitaba devolver la deuda. No diré, hazlo hasta que consigas una presa. Tienes una media cucú. Si fallas, yo lo haré. Entendido.
Vamos a hacer eso entonces. Y entonces, Urs derribó una codorniz y una liebre. Fue después de que el exterior se volvió lo suficientemente brillante que Mazas Rodant y compañía salieron del santuario podrido donde pasaron una noche. La nieve que oscilaba durante la noche también se detuvo y el sol brillaba en el cielo. Aunque la luz del sol era débil y parecía ser algo poco confiable, Mazas se sintió bastante cómodo con el hecho de que estaba soleado. La ciudad del castillo donde se dirigían estaba muy cerca. Probablemente llegarían por la tarde. No pensé que la charla se hubiera terminado solo en Leitmeritz, pero de allí pasé por Regnitza y Libes, Llegamos bastante lejos, Mirando la llanura donde los árboles escasamente se elevaban, Mazas habló consigo mismo. Actualmente tenía 56 años. Envolvió su cuerpo robusto en un abrigo marrón oscuro y se puso un sombrero con una pluma. Llevaba una espada en la cintura. Aunque el abrigo estaba cubierto con un pelaje y su movimiento se volvía ligeramente opaco, estaba bien incluso en el frío donde la respiración de uno era blanca y se volvía borrosa. Mazas era un conde gobernante de Ud ubicada en el norte del reino de Bruñe. Estaba en una edad en la que no sería extraño que le entregara el título y territorio a su hijo y se retirara en cualquier momento, pero parecía que para que eso sucediera todavía había mucho camino por recorrer. Al ser pedido por la princesa Rigin y el primer ministro Badowin, ahora tenía el deber de asesor de la princesa. Al enterarse de que Tigre, quien debería estar de viaje en el reino de Sted como un general invitado, cayó al mar y desapareció, Mazas visitó Sted para confirmar la verdad. Y escuchó la historia en detalle de la vanadice Leonora Viltaria de Leitmeritz. Al final del verano, Tigre se dirigió a Asbarre como mensajero. No como un mensajero de Bruñe, sino de Sted. Aunque Tigre cumplió con su deber de mensajero, el barco de regreso fue atacado por un dragón marino y él cayó al mar. La historia no terminó ahí. Después, la vanadiz de cabello plateado vio a Tigre en un lugar completamente diferente. Tigre estaba sirviendo a la vanadiz Elisabetta Fomina de Libes. Perdió la memoria y se hacía llamar Urs. Urs era el nombre del padre de Tigre. Para asegurarse de si la persona que servía a Elisabetta era realmente Tigre, Mazas se dirigía al Palacio Imperial de Libes. No viajaba solo. Había dos compañeros con él. Lord Mazas, los preparativos han terminado. Al ser llamado desde atrás por una de ellas, Mazas giró la cabeza. Ahí estaba una chica con el cabello dorado y pupilas azules que recordaban el fondo de un lago profundo. Al igual que Mazas, llevaba un abrigo con respaldo de piel y colgaba una espada en su cintura. Ella tenía alrededor de 20 años. Aunque su expresión difícilmente podía llamarse amable, no era como si no confiara en Mazas. Ella era básicamente así hacia cualquiera. Su nombre era Limalisa. Era llamada con su apodo Lim por aquellos cercanos a ella. Ella era la ayudante de Ellen y también su amiga íntima más confiable. Había 3 caballos detrás de Lim. Tita estaba a horcajadas en uno de ellos. Ella era una chica que servía como sirvienta de Tigre. Llevaba un abrigo marrón oscuro, un sombrero y una bufanda. Sus guantes blancos hechos con piel de conejo estaban un poco sucios. Debido a su cuerpo de tamaño pequeño y su rostro infantil, parecía una niña de 14 o 15 años, pero tenía 16 años. Cuando Tita miró a Mazas, ella le sonrió a su rostro que se había puesto pálido. Mazas también devolvió una sonrisa mientras acariciaba su barba, que se puso rígida por el largo viaje. Ayer, cuando estaban descansando en este santuario que era naturalmente un edificio abandonado, Tita cayó. Tanto Mazas como Lim pensaron que había acumulado fatiga por el largo viaje al que no estaba acostumbrada. Tita, llegaremos a la ciudad del castillo por la tarde. Aguanta un poco más. Cuando Mazas dijo eso para animarla, Tita asintió diciendo sí mientras sacudía su cabello castaño. Poco después del mediodía, Mazas y compañía pusieron un pie en la ciudad castillo de Libes. Mientras tiraban de los 3 caballos atados, caminaron por el extremo de la calle principal. Pensé que sería un poco más cálido si salía el sol, pero inesperadamente no es así. ¿Es así? Aunque creo que es bastante cálido. A Mazas, quien se quejó mientras miraba hacia el cielo, Lim inclinó la cabeza hacia un lado y respondió. La sensación de frío puede ser un poco diferente entre mí, una persona de Bruñe y Limalisa Dono, una persona de Sted. También existe la diferencia en edad y sexo. Dejando a un lado las impresiones de las dos personas, parecía ser el clima habitual para los residentes de la ciudad del castillo de Libes. Los niños que envolvían sus cuerpos en abrigos y gorros correteaban alegremente por la calle, los amantes caminaban mientras se acurrucaban y las amas de casa se divertían en agradables charlas cerca de los puestos. En la calle donde los puestos estaban en fila, los comerciantes levantaban voces vigorosas. Como se esperaba de la ciudad del castillo. Está animado. Tita sonrió ampliamente. Sus sentimientos probablemente se habían calmado un poco al haber entrado en la ciudad del castillo. La fatiga se podía ver en su rostro, pero un brillo brillante volvió a sus ojos color avellana. Mazas y Lim se sintieron aliviados por eso. Es tal como dice Tita.
Hasta que llegaron a esta ciudad del castillo después de abandonar Leitmeritz, recorrieron muchas ciudades y pueblos, pero nunca habían visto un lugar lleno de tanta vivacidad. La calle principal estaba pavimentada en pavimentos de piedra y carruajes que apilaban varias cargas que iban y venían. Los juglares cantaban una farsa en la encrucijada y los payasos bromeaban con los peatones. La comida, las muñecas hechas con madera y la cristalería se vendían en puestos. Incluso Lynn parecía estar cautivada por este ajetreo y bullicio. Aunque era el mismo Sted, después de todo era diferente de Leitmeritz, donde ella había pasado su vida diaria. A lo lejos, se podía ver un enorme palacio que apilaba piedras grisáceas. Ese era probablemente el Palacio Imperial. Cada ventana era grande y se habían aplicado adornos de color marrón oscuro alrededor de ellas. También era lo mismo para los tejados empinados con una inclinación. Aunque atribuía importancia a la solidez que podía soportar las tormentas de nieve, no había perdido su coloración. Era una apariencia que daba tal impresión. Lord Tigreburmud está dentro de eso. Cuando Lynn negó con la cabeza y se recompuso, sugirió a sus dos compañeros. Primero busquemos una posada. Después de todo, no es un problema que se resuelva hoy o mañana. Tienes razón. Tampoco irá bien si no dejamos que estos muchachos descansen. Mientras miraba hacia atrás a los caballos que tiraba, Mazas respondió. Ambos no podían expresarlo, pero también estaban preocupados por Tita. Es probable que tome algún tiempo si vamos a buscar una posada con capacidad para 3 caballos. Lo siento, pero Limalisa Dono, puedes cuidarlos un poco. Como si encontrara algo que le preocupaba, Mazas confió los caballos a Lim y se dirigió a un puesto. Era una tienda que vendía bebidas que servían agua caliente hervida para llenar un caldero en una taza de sopa, mermelada derretida y miel de uva. Al preparar un horno simple y mantener el fuego encendido, se evitaba que el agua caliente se enfriara. Cuando Mazas compró 3 tazas de ese bebestible, sostenía 2 tazas con ambas manos, sostenía la otra con el brazo y regresó a donde estaban Lim y Tita. Por el momento, calentemos nuestros cuerpos con esto. Las 2 chicas respectivamente expresaron su gratitud y recibieron del viejo conde una taza en donde el vapor se elevaba. Al beber un poco mientras se cuidaban de no quemarse, el olor a mermelada y miel hizo cosquillas en la nariz y una leve dulzura permaneció en la boca. El calor se extendió gradualmente dentro del cuerpo. Mientras aplicaba su boca a la taza, Mazas dijo en un tono indiferente. Parece que hay una gran posada a 3 casas de aquí donde podemos guardar los caballos. Dicen que deberíamos mirar secuencialmente desde aquí. Lynn miró al viejo conde con la cara en blanco. ¿Dónde escuchaste tal historia? Mientras tomaba el líquido de la taza, Mazas señaló el puesto donde lo compró con un dedo. Lynn alternativamente miró al viejo conde y al puesto con una cara sorprendida. Parecía que inmediatamente regresó después de comprar las bebidas sin mostrar signos de tener una conversación, pero Mazas parecía haber pedido las cosas necesarias en un breve intercambio. Tita dio un pequeño bostezo, probablemente se sintió relajada después de haber calentado su cuerpo. Mazas palmeó la cabeza de Tita. Si tienes sueño, debes decirlo sin reservas. Te llevaré en mi espalda. Estoy bien, Mazas-sama. Puedo caminar adecuadamente sola. Aunque Tita respondió con su cara que se puso roja, volvió a bostezar poco después de terminar de hablar. Al ver a la chica de cabello castaño agachando la cabeza avergonzada, Mazas y Lim sonrieron. Y entonces, inmediatamente encontraron la posada. Afortunadamente, también había 2 habitaciones vacías, y Mazas y compañía decidieron quedarse allí. Una habitación fue utilizada por Mazas y la otra por Lim y Tita. El trío se reunió en la habitación de Mazas cuando tuvieron una charla. La habitación de Tita y Lim no era tan ancha y la lámpara que colgaba del techo también estaba un poco sucia. Solo había una pequeña ventana. La cortina también era solo de un tamaño suficiente para cubrir la ventana y el borde estaba torcido. No había mesa ni silla. Pero había 2 camas, la pared era gruesa y se habían preparado 3 pedazos de mantas gruesas para cada cama. Así no tenemos que dormir con ropa gruesa contra el frío, ¿eh? Tita comprobó el estado de las mantas y reveló una sonrisa de alivio. Aunque un grueso abrigo protegía el cuerpo del frío, después de todo era pesado. Lynn y Mazas, quienes estaban acostumbrados al peso de la armadura, estarían bien, pero parecía que era simplemente difícil para Tita. Además, al usar ropa gruesa contra el frío durante muchos días como tal, la cabeza y el cuello se volverían irritados. En el caso de Lim y Tita, solo iban a estar preocupadas por la condición de su cabello. Lim puso las cargas cerca de la cama y se dirigió a Tita. Estás cansada del largo viaje, ¿verdad, Tita? Por favor, descansa. Descansa. Pero hablarás con Masasama después de esto, ¿verdad? Yo también, ocultando la fatiga dentro de sus pupilas de color avellana, Tita mostró una actitud audaz. Sin embargo, cuando Lim negó con la cabeza, suavemente le dijo con una actitud como una hermana mayor que amonestaba a su hermana pequeña. Entiendo tus sentimientos. Finalmente hemos llegado tan lejos después de todo.
Pero esa es precisamente la razón por la que no debes exagerar. Descansar adecuadamente y aliviar la fatiga es tu trabajo ahora. Sin darse por vencida, Tita apretó con fuerza sus pequeñas manos y miró a Lim para rogarle. Lim no tuvo más remedio que sacar su carta de triunfo. No quieres preocupar a Lord Tigreburmud cuando te encuentres con él, ¿verdad? El efecto fue inmediato. Tita respondió, sí, con una voz que pareció desvanecerse, se quitó la ropa gruesa que era para el frío y se desató el cabello. Luego se metió en la cama. Lim se arrodilló cerca de la cama y acarició suavemente el cabello castaño de la chica. Me quedaré contigo hasta que te duermas. Lord Masas al menos esperará por eso. Cuando Tita le dio las gracias en voz baja con una sonrisa, cerró los ojos en silencio. Ella comenzó a mostrar una respiración durmiente tranquila en poco tiempo. Como era de esperar, parecía estar considerablemente cansada. Lim se puso de pie silenciosamente para no despertar a Tita. Tuvo cuidado de no hacer ruido y salió de la habitación. Cuando ella visitó la habitación de Masas, el viejo conde con barba gris estaba sentado en la cama mientras envolvía su cuerpo robusto en la triple manta después de haber tirado su ropa gruesa que era para el frío. Viniste. Por el momento, ¿por qué no te sientas allí? El suelo está frío después de todo. Masas dijo con una actitud bastante serena, y Lim estaba preocupada sobre cómo reaccionar. Su figura en donde estaba envuelto de pies a cabeza se parecía a la de un hada con un cuerpo redondo saliendo de un cuento de hadas. Como naturalmente no podía decir tal cosa, Lim de alguna manera construyó una cara loable. Se sentó en el borde de la cama. Como dije antes, me gustaría recopilar información sobre Lord Tigreburmud, no, el que se llama Urs antes de dirigirme al Palacio Imperial. De hecho, también existía la posibilidad de que el hombre llamado Urs no fuera tigre. Fue por autoadmonición que Lim se corrigió expresamente. Masas asintió mientras él estaba de acuerdo. Es bueno recopilar información, pero ¿qué harías específicamente? Buscaré a alguien que trabaje en el Palacio Imperial y le preguntaré, fingiendo ser un viajero. Había funcionarios civiles y caballeros que terminaban su trabajo ese día y salían juntos con compañeros a un bar, también sirvientas de la corte que salían de compras a la ciudad del castillo y también a quienes daban una razón adecuada y paseaban por la ciudad del castillo para relajación. Esperando cerca del Palacio Imperial a que saliera una persona así, acercarse a un lugar adecuado y averiguar sobre Urs. Esa era la idea de Lim. Mientras explicaba, Lim no podía reprimir el malestar que brotaba dentro de ella. Como si lo leyera por el ligero cambio en su expresión, el viejo conde esperó a que la chica de cabello dorado hubiera terminado sus palabras y lentamente abriera la boca. Limalisa Dono, no estás más cansada de lo que crees. Me veo así. La calma serena habitual se perdió en la voz de Lim. Aunque Masas asintió con una cálida sonrisa, ya que todo su cuerpo estaba cubierto con una manta, carecía de dignidad. Lim una vez más miró la figura de Masas y se echó a reír, pero era una sonrisa un tanto malsana. Es tal como dijo Lord Masas, podría estar cansado. De alguna manera, parece que no tengo buenas ideas. Hasta ayer, solo con pensar en llegar a la ciudad del castillo era suficiente. Sin embargo, cuando entraron en la ciudad del castillo de esta manera, ella estaba ansiosa por los próximos eventos. Si él no fuera tigre, ¿qué haría? Además, suponiendo que fuera inequívocamente tigre, si dijera que no recuerda nada, ¿podría ella mantener la calma? Ella había escuchado que él había perdido su memoria, pero ¿era algo que pudieran manejar por sí mismos? Si Elisabetta supiera de su existencia, ¿no haría ella algo? Ella pensó que no era bueno así. Ellen confió en ella y le dejó la labor, por lo que debía cumplir sus expectativas por cualquier medio. Incluso si lo pensaba así, Lim no podía deshacerse de su oscura imaginación. Al ver a Lim deprimida, Masa se frotó las manos dentro de la manta. Y sonrió. Entonces, descansemos por hoy, y pensemos cómo lidiar con eso en preparación para lo que pueda suceder. ¿Cómo lidiar con qué? Para Lim, que mostraba confusión en sus pupilas azules, el viejo conde asintió. Supongamos que el que se llama Urs no es tigre. En ese caso, ¿cómo se lo explicará Limalisa Dono a Eleonora Dono? Incluso pensando en su actitud cuando nos lo pidió, probablemente no dejará que termine con nosotros diciendo, cuando verificamos, era una persona diferente, punto. Entonces, debemos hacer lo que podamos para persuadirla con palabras. Mientras respondía de inmediato, Lim se dio cuenta de que había arrastrado sus palabras espontáneamente. Ellen probablemente no dudaría de su informe. Pero al pensar en cuánto estaría deprimida y cómo consolarla, estaba muy preocupada. De nuevo,
Era un malestar diferente del que ella albergaba en su corazón hasta hace un tiempo. Mientras contemplaba para confirmar el cambio en la expresión de Lim, Masas continuó sus palabras. En cuanto a Eleonora Dono, podría no ser bueno persuadirla. Mientras estés a su lado, ella probablemente se recuperará sola. Sin embargo, Eleonora Dono no será la única a quien tendremos que explicarle. En este sentido, me preocupa incluso ahora cómo informarlo a Su Alteza la Princesa. Aunque Masas dijo en broma con una sonrisa irónica, Lim simpatizó con él desde el fondo de su corazón. Si ella estuviera en su posición, no podría hacer el informe a la princesa Rigin en absoluto. Ella probablemente se habría rendido solo al pensar en las palabras. Masas puso una expresión seria y continuó. No puedes permitirte el lujo de no informar. Tampoco podemos conseguir que alguien te reemplace. Si informas demasiado tarde porque piensas demasiado en qué decir, será el peor de los casos. Los casos. Por otro lado, tampoco sería bueno expresarlo con palabras comunes. Algo así se verá de inmediato, y también te sentirás deplorable. Gracias, Lord Masas. Lim inclinó la cabeza cortésmente. Ciertamente, si ella continuara pensando en muchas cosas así, se sentiría aplastada por la inquietud. Ella estaba bien como estaba ahora. Aceptaré tus palabras y descansaré hoy. Mañana vamos a traer a Tita y nos moveremos los tres. Sí, hagamos eso. También voy a descansar. Parece que mi cuerpo es menos capaz de soportar un viaje largo de lo esperado. Masa sacudió en gran medida su cuerpo cubierto con la manta. Cuando Lim se echó a reír, se levantó de la cama y se inclinó ante el viejo conde. Entonces ella salió de la habitación. Cuando regresó a su habitación, se podía escuchar la vigorosa respiración de Tita. Cuando la miró, la manta se había deslizado levemente. Cuando se acercó a la cama de la chica de cabello castaño, Lim enderezó la manta en silencio. Entonces, ella se metió en su cama. Se quedó dormida mientras pensaba en varias cosas. Después que aproximadamente un cuarto de cucú había pasado después de que Lim salió de su habitación, Masas tiró la manta que cubría su cuerpo. Se colocó su grueso abrigo, colgó su espada en la cintura y abandonó la habitación. Salió de la posada y caminó alrededor de la posada por un tiempo. Necesitaba saber qué tipo de tiendas estaban cerca y cuánto tiempo se extendía la calle sin demora. Quería consultar tantas tiendas como fuera posible que pudieran ser útiles en caso de que algo sucediera. ¿Era Elisabetta Fomina? Todavía tengo que captar su personalidad. Masas pensó si, en el peor de los casos, serían encarcelados en el Palacio Imperial por Elisabetta. Esto se debía a que, asumiendo que el hombre llamado Urs era tigre y que Elisabetta trataba de ocultarlo a su alrededor, la existencia de Masas y compañía sería más que peligrosa. Dejando de lado el caso de que Masas estaba solo, ahora se le habían confiado dos chicas importantes, Tita y Lim. Tenía que actuar con cuidado también por su seguridad. Ahora, debo buscar una tienda que sirva una comida deliciosa. Con el fin de hacer que las dos chicas que se despertarían pronto se alegraran. Bajo el sol flotando en el cielo oscuro, Masas caminó hacia la calle donde había puestos en fila. La cortina de la noche que dejó brillar las estrellas en el cielo se desvaneció gradualmente. El final del cielo oriental comenzó a tornarse oscuro y se informó tranquilamente del amanecer. El sol pronto iluminaría el suelo. Fue en ese momento cuando Elisabetta salió de su habitación en las profundidades del Palacio Imperial de Libes. Habían pasado 2 días desde el día en que ella regresó cubierta de heridas al Palacio Imperial. Con un vestido que apilaba una tela púrpura y usaba volantes y cordones abundantemente, y colgando el látigo negro, su viralt, en su cintura derecha, la vanadiz de cabello rojo caminaba con orgullo por el pasillo. Aunque una tela que aplicaba la medicina estaba pegada en una mejilla y su brazo derecho estaba enrollado con una venda, sus ojos de diferentes colores estaban teñidos con un brillo y color dignos que se podían sentir en absoluto. Elisabetta agitó ligeramente su mano para saludar a los soldados que patrullaban y a los soldados que estaban de guardia. Como su actitud era demasiado majestuosa, los soldados no pensaron que fuera sospechoso. Sin informar a Noam ni a Lazare, habían visto a su maestra con miradas de admiración. Después de media cucú, Noam notó que Elisabetta había desaparecido del Palacio Imperial. El caballero en su mejor momento que se apresuró a saltar a la habitación de la Vanadis encontró una nota en la mesa, y además, después de recibir el informe de que uno de los caballos para la Vanadis había desaparecido, miró hacia el cielo. Elisabetta, quien dejó el Palacio Imperial, corrió por la carretera envuelta en una luz muy tenue sobre un caballo. Se puso un abrigo blanco sobre el vestido morado y también se puso un gorro blanco tejido con lana. Este abrigo y gorro fueron los que había usado cuando salió con Urs y fue a la ciudad del castillo. Su viralt fue puesta en una parte de la falda del vestido que aquí no podía verse,
ella enrolló el dobladillo y pudo montar a caballo sin montar horizontalmente. Una gran bolsa de carga estaba atada a la silla del caballo y había comida, agua y un mapa dentro. Ella ordenó a una sirvienta de la corte con los labios apretados que preparara esto fuera del palacio imperial de antemano. Pensar que escapar con Urs sería útil en tal situación. El aire de cuando el día acababa de amanecer era frío, pero Elisabetta pensó que era justo mantener su conciencia clara. Después de que ella había regresado al palacio imperial hace 2 días, Elisabetta estaba en un estado donde la tensión siempre la forzaba. Lo que temía era que aquellos que trabajaban en el palacio imperial fueran controlados por Baba Yaga y la atacaran. Fue realmente afortunado que no pasara nada. Y anoche, Elisabetta recibió un informe de Lazare. El antiguo funcionario civil había investigado sobre los santuarios destruidos que consagraban a Baba Yaga. 10 lugares. 10 lugares por el momento. Sus ubicaciones estaban escritas en el mapa dentro de la bolsa de carga. Si se desarrollaba sin problemas, podría visitarlos todos en 9 o 10 días. Elisabetta de repente sacó su mano izquierda de las riendas. Tocó el látigo negro envuelto y colgado en su cintura. Lo siento, Valitsaif. La isgrifa en tono de disculpa bajó los ojos. Puedo ser descalificada como Vanadis. Como Vanadis, debería haber confinado sus sentimientos personales y solo movilizarse para Libes. Elisabetta no tuvo la intención de deshacerse de su orgullo y sentido de responsabilidad como Vanadis. Además, también tenía la firme convicción de que derrotar a Baba Yaga sin duda sería beneficioso para Libes. Pero Elisabetta, consciente de ese pensamiento, lo excluyó y persiguió al demonio solo por sus sentimientos personales. Con el fin de satisfacer la ira y el orgullo que soplaba violentamente dentro de su pecho, y también para liberar la maldición abominable que habitaba en su brazo derecho, ella estaba montando su caballo ahora. Aunque no pretendo moverme como Vanadis, confío en la Viralt que pertenece a la Vanadis. Es muy egoísta. A pesar de eso, puedes prestarme tu poder, Valitsaif. Con su mano izquierda, Elisabetta agarró fuertemente el remolino de trueno. Solo esa vieja bruja, como si respondiera a su apelación, la punta del mango del látigo negro mostró una luz tenue. Quemó la atmósfera, estalló y dispersó chispas blancas. Parecía animarla y apoyarla de nuevo. Gracias. Solo por un instante, la expresión de Elisabetta se aflojó y una sonrisa apareció. Sin embargo, ella la borró de inmediato, miró hacia el frente y agarró las riendas una vez más. Cuando alrededor de una cucú había pasado desde que Elisabetta se escapó del palacio imperial, 2 jóvenes pasaron por la puerta de la ciudad del castillo. Fueron Urs y Damad. El cielo ya se había puesto brillante. En la calle principal, los comerciantes abrían sus tiendas y estaban ocupados con la preparación. Funcionarios del gobierno, artesanos y soldados se dirigieron a sus puestos a un ritmo rápido. También había figuras de niños que se dirigían en grupo a un templo para aprender a leer y escribir. Al ver la ciudad del castillo familiar, Urs dejó escapar un suspiro de alivio y fatiga. No pensé que tomaría más de 2 días. Mientras caminaba lado a lado con Urs, Damad resopló con disgusto. Disgusto. Incluso es probable que no te hayas dado cuenta de que hemos tomado el camino equivocado. Se planificó que los dos deberían haber llegado a la ciudad del castillo en el día de ayer. Pero tanto Urs como Damad no estaban familiarizados con la geografía de esta área. Después de encontrar un puente y cruzar a la orilla opuesta, los 2 hombres habían avanzado en dirección opuesta a la carretera hacia la ciudad del castillo. Fue después de haber caminado más de 2 koukou que Urs y Damad se dieron cuenta. De todos modos, es bastante animado, como se espera de una ciudad del castillo. A Damad, quien miró a su alrededor y reveló una expresión de admiración, Urs le preguntó: ¿Primero vamos a algún lugar y comemos algo? Al pensarlo, puede llevarme un tiempo considerable darte una recompensa. Sí. Ciertamente, parece que las formalidades serán problemáticas cuando se trata del Palacio Imperial. No, espera. El Palacio Imperial no preparará una fiesta para mí como el benefactor. ¿Qué te ayudó y te trajo hasta aquí? Si te dejas llevar, también te informaré firmemente sobre el hecho de que intentaste matarme. Matarme. Cuando dio una advertencia a la imprudencia de Damad, Urs se detuvo de repente. Sintió una mirada y miró hacia atrás. Un anciano con su cuerpo robusto envuelto en un abrigo estaba parado allí. El anciano abrió la boca aturdido y miró a Urs con sorpresa. Del mismo modo, Urs tampoco pudo apartar los ojos del anciano. En el momento en que le echó un vistazo, el joven sintió una nostalgia vívida en el rostro del anciano. Como una alegría. En la medida en que su rostro se rompió naturalmente en una sonrisa desbordada desde el fondo de su corazón, Urs trató de llamar al anciano. Ah. Poco después, la cara de Urs se puso rígida.
Como si el aire se hubiera vuelto sólido y tapado su garganta, el joven, que solo movió su boca aleteando y abriendo, no pudo pronunciar su voz. La alegría desapareció cuando se derritió, y la confusión y la irritación erosionaron el corazón de Urs. No sabía el nombre del anciano. La figura de este anciano también apareció dentro de su memoria que estaba llena de muchos fragmentos. Sabía que el anciano era un benefactor que lo ayudó muchas veces y que él también era una persona importante para él. Y sin embargo, su nombre no salió. No podía recordarlo. Con solo palabras incoherentes saliendo de su boca, la impaciencia y la amargura se difuminaron en el rostro de Urs. El viejo al frente pronunció su voz. Tigre. No es tigre. Urs sin querer sacudió los hombros ante su grito. En la medida en que dio medio paso atrás. Mientras el anciano, sin darse cuenta de la reacción del joven, corrió con una cara mezclada con sorpresa y alegría, y abrazó fuertemente a Urs. ¡Qué alivio! He escuchado la historia, pero estás realmente vivo. Urs, incapaz de devolverle las palabras al anciano, o mejor dicho sin saber qué más debería hacer, miró al cielo con una cara perpleja. ¡Hey, viejo! Damad, quien estaba observando el curso de los acontecimientos con una cara aburrida, se abrió paso por allí. El joven de Mosinel agarró los brazos del anciano y lo sacó a la fuerza de Urs. Urs interiormente dejó escapar un suspiro de alivio y agradeció a Damad. Si Damad no estuviera allí, probablemente se habría parado allí y no podría moverse para siempre. Por otro lado, al ser interrumpido abiertamente en una reunión emocional, el anciano miró a Damad sin ocultar su enojo. ¿Qué deseas? Estoy ocupado ahora. Esa es mi línea. ¿Qué estás haciendo? Cuando me preguntaba por qué gritabas, ahora de repente te abalanzas sobre él, todos están mirando. Cuando el anciano miró estas palabras a los alrededores, varias personas que caminaban por la calle se detuvieron y miraron hacia ellos. Si había amas de casa que fruncían sus cejas, también había niños que dirigían miradas de asombro. Eran también los que esperaban disputas o problemas. El anciano finalmente recuperó la calma, tosió una vez y se separó de Urs. Esto no es bueno. Vámonos a otro lugar por el momento. No lo decidas por ti mismo. Hay un lugar donde vamos. Para que un viejo desconocido. Por favor espera, Damad. Interrumpiendo las palabras del hombre de cabello negro de Mosinel, Urs miró directamente al anciano. También hay algo que me gustaría preguntarle. Cambiemos el lugar. Sin embargo, Urs dudó en hablar por un momento y se mordió los labios. Sin embargo, inmediatamente se recompuso y continuó. Mi nombre es Urs. Urs, Damad y el anciano de cabello y barba gris entraron en una calle lateral desierta. Al parecer, las palabras de Urs fueron una gran sorpresa, el anciano dejó caer los hombros y agachó la cabeza decepcionado. Los dos jóvenes se miraron. Aunque simpatizaban con él, tampoco podían permitirse esperar así a que el anciano se recuperara. Urs lo abordó resueltamente. Lo siento. ¿Podrías decirnos tu nombre? El anciano levantó la cara. Puso una expresión como si tuviera un dolor de cabeza. No, es verdad. He oído que perdiste la memoria. Mientras agitaba su barba gris y murmuraba, el anciano volvió a mirar a Urs. Mi nombre es Masas Rodant. Soy de Bruña y goberné Oud en el norte. Masas. Urs miró hacia abajo con expresión seria y repitió esa palabra varias veces. Masas miró al joven con una cara llena de expectación. ¿Sé cómo está? Parece ser capaz de recordar. Urs no respondió de inmediato y exploró con seriedad su memoria. Pensó que era un nombre familiar. Sin embargo, ese nombre no estaba relacionado con la figura del anciano que apareció en su memoria fragmentaria. Incluso se preguntó si no había algún tipo de error, habiendo pensado que sonaba familiar. Después de un tiempo de 100 conteos completos, Urs inclinó su cabeza a Masas. Lo siento. Masas se cubrió la frente con la mano y miró hacia el cielo. Cuando pensó en cómo tomó decenas de días desde la lejana Bruñe para llegar a esta ciudad del castillo y finalmente reunirse con él, reaccionó así. Pero Masas reunió energía y devolvió la vista a Urs. Cuando miró su rostro, Urs mostró una reacción. Todavía tenía un deseo. Lo siento, pero ¿podrías venir conmigo? Hay gente que quiero que conozcas. Hey, ¿podrías dejarlo para después de que hayamos ido al Palacio Imperial? La conversación de este anciano se está haciendo larga. Damad irrumpió desde un lado en un tono molesto. El joven de Mosinel se sentía abiertamente incómodo con Masas. Urs le preguntó a Damad. Aunque me siento mal por ti, ¿podrías quedarte conmigo un poco más? Aunque no podía recordar el nombre de Masas, era seguro que existía la existencia de este anciano en su memoria. Urs fue positivo al respecto. Por favor, llévanos. Todo bien. Es por aquí. Esas personas se están quedando en la misma posada que yo. Masas caminó a paso rápido pensando que tenían que llegar antes de que el joven cambiara de opinión. Urs caminaba al lado del viejo conde. Damad seguía varios pasos atrás con una cara que no parecía estar interesado.
Masas miró a Urs con una mirada de soslayo, y después de una pausa de aproximadamente 2 respiraciones, abrió la boca. Dijiste que eras Urs, pero ¿de dónde viene ese nombre? No tienes memoria, ¿verdad? Sí. Al serme arrojadas varias preguntas sobre si puedo recordar algo. Urs habló de la historia donde estaba acostado en la orilla del mar, que fue encontrado y cuidado por un pueblo de pescadores. También sobre los acontecimientos que lo llevaron a llamarse Urs. Masas, quien lo escuchó, sacudió su barba gris y suspiró lentamente. Urs era el nombre del padre de Tigrebur Mudborn. Como dijo hasta allí, el viejo conde miró de repente. Olvidé preguntar, ¿pero quién es esa persona de Mosinel? Ese tipo se llama Damad, en pocas palabras, es un benefactor. Me salvó cuando fui atacado por bandidos. ¿Es así? Tengo que darle las gracias más tarde. A las palabras de Masas, Urs tenía sentimientos encontrados. Guardó silencio sobre el hecho de que trató de matarlo, pero se preguntó qué tipo de reacción mostraría este viejo conde si hablara de ello. Mientras caminaba lado a lado con Masas, Urs sintió una sensación extraña. Como era de esperar, sintió que había conocido a esta persona en algún lugar. Si escuchaba más historias o si se encontrara con los compañeros de Masas, posiblemente podría recuperar su memoria. La realidad de no saber quién era se convirtió en una vaga inquietud y se escondía en lo más profundo del corazón de Urs. Más aún después de que, especialmente, tuvo una experiencia misteriosa como el arco negro. En poco tiempo, los 3 hombres llegaron ante una cierta posada. Era una posada cuya estructura era un sólido edificio de 2 pisos. Un pequeño establo para dejar descansar a los caballos también estaba vinculada a ella. Cuando entraron en la posada, había escaleras al segundo piso a la derecha y un mostrador para la recepción a la izquierda. En el centro, un pasillo se extendía en línea recta. ¿En qué habitación están tus compañeros? Es inmediatamente después de subir las escaleras. Cuando Masas terminó de hablar, Urs comenzó a correr. Masas gritó, espera, desde atrás, pero él lo ignoró y corrió a las escaleras vigorosamente. El shock al ver a Masas aún permanecía en lo más profundo de su corazón. Al final, no pudo recordar, pero si veía a los otros 2, podría recordar algo. Al conocer a Masas y haber hablado con él, se aclararon algunas escenas en la memoria de Urs. Pero debido a que la conexión entre el frente y la espalda asterisco no quedó clara, no supo qué hizo, cuándo y dónde. Esa irritación empujó la espalda del joven. Asterisco, Urs se refiere a cómo no pudo conectar el nombre de Masas con la figura del viejo en su memoria. Si me encuentro con esa gente, seguramente. Tan pronto como terminó de subir las escaleras, Urs llamó a una puerta de madera. Luego la empujó sin esperar respuesta. Habiendo emitido una corta voz de sorpresa, una chica de cabello castaño estaba en la habitación. En el interior, también había una persona más, una chica con el cabello dorado sin brillo. Las 2 chicas abrieron mucho los ojos y miraron a Urs, quien abrió la puerta. Urs también se quedó inmóvil en el lugar con asombro en blanco y miró fijamente a las 2 chicas. Dentro de la habitación débilmente iluminada por la luz de una lámpara, las 2 chicas, que solo llevaban ropa interior, tenían su piel blanca expuesta. En sus manos, se agarraban ropas finamente hechas sin mangas cuando estaban en medio de cambiarse. El cuerpo de Tita era delgado, su constitución corporal era en general delgada, tanto como sus brazos y pies. Sin embargo, un débil encanto comenzaba a flotar en la constricción de su pecho y cintura e indicaba que estaba creciendo. Lim, aunque alta, era dueña de un cuerpo equilibrado, y aunque sus brazos y pies parecían delgados, poseían una flexibilidad imparable. Era el cuerpo de un guerrero que había cortado carne inútil y estaba bien entrenado. Pero aunque era así, era hermoso y de ninguna manera rudo. La hinchazón de su abundante pecho se asomaba a la mitad superior, y desde allí, el área entre la parte inferior de su pecho y la cintura estaba oculta por la ropa delgada tomada en sus manos. Pero incluso solo la mitad superior pasó lo suficiente como para imaginar el tamaño y la pesadez. Debajo de su cintura, había muslos bien apretados y sensuales. Tigre Sama. Lord Tigre Burmud. Voces roncas se filtraron respectivamente de las bocas de Tita y Lim. Las 2 se sorprendieron en la medida en que dejaron caer la ropa que sostenían. En ese caso, el pecho de Lim rebotó enormemente. Al sonido emitido cuando la ropa cayó al suelo, Urs finalmente entró en razón. Se dio la vuelta, comenzó a correr, perdió el equilibrio y cayó espléndidamente. Un fuerte sonido también resonó dentro de la habitación de Tita y Lim, y las 2 chicas, sorprendidas, se miraron entre sí. El rostro de Tita se puso rojo brillante y se agachó en el lugar. Lim también se sonrojó y mientras escondía su pecho con la mano izquierda, corrió confusamente hacia la puerta y la cerró con vigor. El impacto de la reunión fue completamente arrastrado hacia otro lugar, y hasta que Masas llamó a la puerta, las 2 chicas se sentaron en el lugar en silencio. Después de caminar un poco desde la posada donde se alojaban Masas y compañía, había un bar. Era una tienda que abría desde antes del mediodía y no solo servía alcohol, sino también varios platos. Los 5 entraron a esa tienda.
Se sentaron alrededor de una gran mesa cuadrada. Con su mano, Urs se frotaba la cara, lo cual aún dolía. Tita miró hacia abajo mientras se sentía avergonzada y Lim tenía una mirada de disgusto. Damad y Masas parecían asombrados. ¿Podemos ordenar? Por favor. Yo pagaré mi propia parte. Fue por precaución que Damad dijo esto. No esperaba encontrarse con los conocidos de Tigrebur Mudborn en un lugar así. Pensó que incluso si hubiera una posibilidad, sería después de llegar al Palacio Imperial. Ya que no sabía qué pasaría a partir de ahora, no debería haber sacado dinero imprudentemente e involucrarse en esto. Masas y las dos chicas se presentaron primero. Entonces, Urs y Damad también explicaron brevemente sobre ellos mismos. En ese momento, Masas inclinó la cabeza mientras recordaba. Por haber salvado a Tigre, a este joven de los bandidos, te agradezco desde el fondo de mi corazón. El joven de Mosinel no dijo nada, pero mostró una expresión ligeramente complicada. Urs también tenía sentimientos ligeramente mezclados. Llegaron los platos. Una canasta llena de pan, estofado servido en una sopera en la cual se veía subir el vapor, queso finamente cortado, nabo rojo y ensalada de espinacas llenaban la mesa. Los estómagos de Urs y Damad gruñeron casi al mismo tiempo. Sin embargo, no podría llamarse una comida en un ambiente tranquilo. Damad se esforzó en silencio en la comida, y Masas hizo una mueca diciendo, ¿qué le pasa? La cara de Tita todavía estaba roja y no hizo contacto visual con Urs. Lim apenas trató de hablar también. Cuando se vaciaron varios platos, Urs preguntó resueltamente. ¿Qué clase de ser humano era Tigrebur Mudborn? Masas y Tita se miraron. Lim abrió la boca entonces. No me importa hablar de él, pero... Lim continuó sin destruir su actitud calmada. Antes de eso, ¿podrías hablar sobre tu vida hasta ahora, Ursan? Después de que Urs parpadeó varias veces, miró fijamente a la cara de Lim. Se sintió un poco preocupado por su expresión. Sus pupilas azules en su rostro inamovible miraron con calma al joven. Ah, ya veo. Urs finalmente se dio cuenta. Esto fue porque ella lo llamó Urs muy naturalmente. Desde que Masas lo conoció hasta que llegaron aquí, no se le había llamado con el nombre de Urs ni una sola vez. Era solo eso, y sin embargo el corazón de Urs se volvió un tanto ligero. Se recompuso, abrió la boca y habló sobre cómo pasó su vida hasta ahora. Sobre el hecho de que estaba acostado a la orilla del mar, fue encontrado por una niña de un pueblo de pescadores y sobre el nombre Urs de un vago recuerdo. Luego, sobre el hecho de que vivió en la aldea de pescadores por un tiempo, pero un día fueron atacados por piratas y Elisabetta, quien pasó a su lado, los ayudó. Y finalmente, sobre el hecho de que ella le ordenó que le sirviera. Ante esto, Lim abrió mucho los ojos y Masa suspiró mientras acariciaba su barba gris. Tita, distraídamente abrió la boca y miró a Urs. Empezaste desde el establo, te convertiste en asistente y luego en asesor, La explicación de que fuiste promovido tan rápido solo porque tu habilidad de arco fue altamente evaluada no se sostiene. No hay nada más. Masas, quien se recompuso y miró a Urs de frente, preguntó. Urs vaciló. Tal como dijo Masas, había algo que no dijo. Por lo que podía ver las reacciones de Masas y Lim, parecía que no podía seguir ocultándolo. Urs rebuscó su cabello rojo oscuro. Pueden mantenerlo en secreto. Cuando confirmó que todos ellos asintieron, Urs abrió la boca. Después de que expresé mis pensamientos honestos acerca de la maestra, los ojos de Elisabetta Sama, parece que le gusté. Sus ojos. Excepto Lim, los otros tres respectivamente fruncieron el ceño. Solo Lim frunció el ceño. Cuando fue testigo de un problema difícil y asintió. Son los Laciris. Ah, los ojos de diferentes colores, hace mucho tiempo, he visto a un gato con esos ojos. Masas, quien finalmente entendió, murmuró al recordar. Al parecer, la memoria de Tita también pareció recordarlo con estas palabras y asintió. Hay muchas áreas que detestan a los Laciris como algo temible. Elisabetta Sama probablemente también tuvo experiencias amargas en el pasado. Después de decir eso, Lim negó con la cabeza como si se sacudiera su simpatía interna. Ella miró a Urs. No es como si no tuvieras memoria después de que ella ayudó a la gente de la aldea de pescadores, ¿verdad? Así es. Recuerdo adecuadamente desde ese punto en adelante. Cuando trato de pensar antes de ser salvado, mi mente se volvió confusa y no puedo recordar con claridad, pero no es el caso después de que fui salvado. Gracias. Generalmente entiendo cómo has vivido hasta ahora. En base a eso, me gustaría preguntar, pero... Lim cortó sus palabras por un momento allí. Parecía dudar sobre si debía seguir hablando. Como tal, pero al concebir la determinación de sus pupilas azules, abrió la boca. ¿Estás satisfecho con tu vida actual? ¿Qué quieres decir? Incapaz de adivinar la intención de Lim, Urs preguntó. Lim respondió indiferentemente. Exactamente como lo dije. Si aprecias la vida en la que sirves a Elisabetta Sama y deseas continuar, entonces regresaremos como tal. Ante sus palabras, Masas y Tita se levantaron a medias de sus sillas. Las dos personas de Bruñe pasaron por alto a Lim con caras sorprendidas.
¿Qué quieres decir? Tita, cuya cara se puso pálida, emitió una voz fuerte. Aunque Masas estaba en silencio, probablemente él sentía lo mismo que ella, por lo que sacudió su barba gris. Lim respondió sin romper su calma en absoluto. Puedes decir que Ursan tiene su memoria clara como Urs, pero no tiene memoria como Tigrebur Mudborn. También nos lo dijo Eleonora Sama. Sí. Pero ella no sabía qué era específicamente. Y, tanto nosotros como Eleonora Sama no sabemos cómo recuperar los recuerdos perdidos. Interrumpiendo las palabras de Tita que discutía desesperadamente, Lim dijo claramente. Tita y Masas jadearon. Damat puso una expresión como si esperara algo. Es fácil llevar a Ursan a Leitmeritz como Lord Tigrebur Mud. Sin embargo, será realmente bueno para él. Las pupilas azules de Lim miraron directamente a Urs. Si no recupera su memoria a este ritmo, Ursan se verá obligado a vivir la vida de otra persona que sea Tigrebur Mudborn. La gente que lo rodea lo llamará Lord Tigrebur Mud y lo tratará así, llorará por no tener su memoria y la gente simpatizará con él. Los ojos no serán dirigidos a la persona llamada Urs después de hoy. Pero. Tita trató de rebatir, pero no pudo pensar en algo. Dijo Lim. Ursan, tu vida puede ser considerada sustancial. Fuiste altamente evaluado por Elizabeth Sama, y también tienes colegas amigos. Parece que hay pequeñas peleas, pero eso no solo se limita a Ursan, sino que es algo inevitable cuando uno se adapta a una tierra extranjera. Urs asintió levemente. La mirada lanzada a un extraño, ya sea en el pueblo de pescadores o en los alojamientos de los estables del Palacio Imperial, siempre había seguido a Urs. Era algo que solo el tiempo resolvería. Lim continuó. Estamos convencidos de que eres Tigrebur Mudborn. Sin embargo, como dije anteriormente, no conocemos una forma de recuperar tu memoria. Por supuesto, podemos esforzarnos para que tu memoria regrese, pero puede que nunca lo haga. No pudo decir que era imposible. En realidad, con las escenas fragmentadas que aparecían, no pensó que fuera Tigrebur Mudborn. Lim dijo con una expresión seria. Por lo tanto, me gustaría que elijas. ¿Qué camino seguirás? ¿Viviendo aquí en Libes como Urs? ¿O irse de aquí como Tigrebur Mudborn? Un pesado silencio cayó sobre el lugar. Cuando pasaron casi 10 cuentas, Urs preguntó con una expresión de dolor. Si digo que me quedaré aquí, ¿qué harás? Como dije antes, volveremos. Sin mostrar un comportamiento sacudido, Lim respondió de inmediato. 2 espadas no caben en una funda. Tú no eras Tigrebur Mudborn. Tigrebur Mudborn cayó al mar y perdió su vida. Eso es todo. Creo que Eleonora Sama también consideró esto y me envió aquí. Masas ya había decidido ver el curso de los acontecimientos en silencio. Lim dijo una pequeña mentira. Si ella pensara por el bien de Ellen, incluso si fuera a arrastrarlo, debería tomar a Urs y regresar. En cuanto a Masas, cuando pensó en Ligin, quien estaba en el Palacio Real de Bruñe, también pensó que debería separar a Urs de aquí. Pero mientras entendía eso, Lim preguntó con una expresión seria. Si ella pensara por el bien de este joven, pensó que debería hacerlo. ¿Realmente pensé en Tigre? Masas se preguntó a sí mismo. No, pensé en Tigre. Aunque Ligin se sorprendería si supiera la situación, aceptaría a este joven como Tigre. Mientras esperaba el día en que recuperaría su memoria, definitivamente dejaría que este joven caminara su vida como Tigrebur Mudborn. No había espacio para que la vida del joven llamado Urs entrara allí. Tanto Masas como Tita habían pensado que era natural. Que Urs era solo impurezas, una materia extraña, dentro de Tigrebur Mudborn. Sin embargo, Lim no lo vio así. En deferencia a Urs, ella iba a dejar que él eligiera su camino para el futuro. A pesar de que la sensación de querer conocer a Tigre debería ser fuerte incluso para ella. Por otro lado, Urs estaba preocupado. Incluso si ella me pregunta qué camino elegir. En ese caso, era mejor vivir como Urs. Tigre podría ser un héroe. Probablemente, Tita y Masas realmente pensaban en Tigre como una persona importante. Después de todo, vinieron a buscarlo desde el lejano país de Bruñe. Y probablemente también era amado por muchas otras personas. Pero para Urs, eran extraños. También se lo había dicho a Noam antes, pero no sentía que fuera por él. No importaba cuántas escenas inciertas de su memoria aparecieran en su mente. El silencio volvió a caer. Urs, poniendo su puño cerrado en su regazo, dejó caer su mirada. Sobre la mesa. Lim y compañía esperaron a que el joven abriera la boca sin urgirlo. Pasó un tiempo de unos 30 conteos. Urs respiró un poco y levantó la cara. ¿Podrías esperar hasta que tome una decisión? No me sentiré cómodo con una respuesta indecisa. La cara de Urs era sincera. La intención de tratar de huir no podía verse en sus pupilas negras. Limalisa-san. Es como dijiste. Incluso no sé si mi memoria volverá o no en el futuro. Tal vez, podría ser así toda mi vida. Por encima de todo, no siento inconvenientes en vivir como Urs. Pero Urs continuó. Solo porque no lo recuerdo, no quiero desviar la vista de lo que probablemente he hecho.
Creo que debería conocer y enfrentarme al hombre llamado Tigrebur Mudborn. Urs continuó. Aunque será después de que obtenga el permiso de la maestra, de Vanadisama, iré a Bruñe. Me esforzaré por recuperar mi memoria visitando la tierra donde Tigrebur Mudborn nació y se crió. Sin embargo, Urs continuó. Incluso si recuperara mi memoria, no puedo garantizar si volveré a mi vida o no como Tigrebur Mudborn. No me importa eso. Lim respondió tranquilamente. Miró a Tita y a Masas. He entendido. Fue Tita quien respondió primero. Ella apretó fuertemente sus pequeñas manos y dijo. Lo importante es que Tigre-sama, no, Ursan recupere su memoria. Por favor déjame ayudar en eso. Masas miró a Tita y Lim con una cara amarga, suspiró y asintió. Entiendo. Creo que lo que dijo Limalisa Dono es correcto. Bien, entonces vamos al Palacio Imperial. Aunque mantenía una vaga inquietud, Urs dijo con una cara resuelta. No sabía cómo reaccionaría Elisabetta. Pero incluso si viviera como Urs, no podría renunciar a su memoria perdida. Quería que la Vanadis pelirroja entendiera eso. Las 5 personas salieron de la tienda. En ese momento, Masas dijo recordando. Limalisa Dono. Lo siento, pero quiero ver el estado de los caballos. Puedes venir conmigo. Se trataba de los 3 caballos que dejaron al cuidado de la posada. No solo Lim, a quien le dijeron estas palabras, sino que también Damad frunció el ceño. Podemos hacer eso más tarde, ¿verdad? No deberíamos apresurarnos ahora al Palacio Imperial. Entiendo tus sentimientos, pero si me preguntas, es lo contrario. Suponiendo que vayamos al Palacio Imperial y nos reunamos con Vanadis Dono, ni siquiera sabemos si nos iremos al final de hoy. No me digas que te excusarás temporalmente solo porque estés preocupada por los caballos. Es mejor terminar con varias cosas antes. Tienes razón. Entiendo. ¿Qué vas a hacer, Tita? Lim miró a la chica de pelo castaño. Después de volver su mirada a Urs una vez, Tita negó con la cabeza. Estaré esperando aquí con ti. Ursan. Terminaremos lo antes posible. Lim lo dijo y caminó hasta la posada con Masas. Urs, Damad y Tita se quedaron atrás. Hey, ¿puedo tener un minuto? Al ver la parte posterior de Masas y Lim, Damad llamó a Tita. Aunque la chica de cabello castaño sacudió los hombros cuando se sobresaltó, enderezó la espalda con impaciencia, sacó el pecho y miró a Damad. ¿Qué ocurre? Ante su reacción como la de un animal pequeño, Damad levantó el borde de su boca y se echó a reír. No es un gran problema. Pediré prestado a este tipo por un tiempo. Cuando terminó de hablar, Damad agarró el brazo de Urs. Ignorando al desconcertado Urs, el joven de Mosinel comenzó a caminar. En un lugar a unos 10 pasos de Tita, que se encontraba en un lugar inmóvil, se detuvo. ¿Qué pasa? Después de inclinarse ante Tita, Urs se giró hacia Damad. Nos separamos aquí. De repente, Damad se rió y dijo eso. A Urs quien frunció el ceño, Damad continuó. Lo dije, ¿verdad? ¿Para qué he viajado a un lugar así? Con el fin de matar a Tigrebur Mudborn. Damad lo dijo. A juzgar por la historia de esos tipos, parece que realmente eres Tigrebur Mudborn. En ese caso, ya no podemos permitirnos actuar juntos. ¿Qué hay de la recompensa por haberme traído hasta aquí? De repente sintiendo la soledad, preguntó Urs. Fue el hombre que intentó matarlo. También era difícil decir que tenía una buena personalidad. Pero fue una despedida demasiado repentina. Considerémoslo como un préstamo. Dicho esto, Damad le dio la espalda a Urs. Urs lo llamó a la espalda. Gracias por haberme traído hasta aquí. Todavía de espaldas, Damad respondió en tono seco. Escucha, Urs. No olvides mis palabras. Al ver a Damad, Urs regresó al lado de Tita. ¿Qué le pasó a esa persona? A Tita, quien tímidamente preguntó, Urs sonrió torpemente. Era el momento adecuado, así que hemos decidido separarnos aquí. Masas, quien regresó a la posada, primero verificó el estado de los caballos. Luego, después de pagar una moneda de plata al tendero, le pidió que quisiera que los cuidara durante unos 3 días por el momento. Cuando terminó con eso, el viejo conde le dijo a Lim. Lo siento, pero puedo pedirte que escribas una carta dirigida a Eleonora Dono de Leitmeritz. La expresión de Masas era extremadamente seria. Continuó con su explicación. Elisabetta Fomina Dono, ¿verdad? No conozco la naturaleza de esa persona. En el peor de los casos, también existe la posibilidad de que seamos encarcelados en el Palacio Imperial y se pretenda que no hemos venido aquí. Tal cosa. Lim no pudo negarlo. Esto se debió a que cuando recordó la historia que escuchó de él en el Leitmeritz y la que escuchó de Urs hace un tiempo, estaba claro que Elisabetta tenía una fuerte buena voluntad hacia ese joven de cabello rojo oscuro. Además, allí estaba Tita. Cuando llegara el momento, Lim estaba preparada para empuñar su espada, ella también había acumulado entrenamiento para eso. Probablemente era lo mismo para Masas. Sin embargo, Tita nunca había sostenido una espada, solo era una sirvienta. Lim debería adoptar medidas no solo para ella, sino también para Tita.
Lim asintió y luego gimió cuando se dio cuenta de algo. Incluso dices enviar una carta, pero al momento de buscar un comerciante con una gran influencia. En el caso de entregar una carta a algún lugar lejano, uno se la daría a un sirviente si fuera un noble o a un mensajero si se estaba en un ejército, pero la única persona que un plebeyo podría pedirle sería a un comerciante. Y tenía que ser un comerciante bien conocido que echara raíces en un pueblo o ciudad. Esto se debía a que eran conocidos por los vendedores ambulantes que se movían continuamente de una ciudad a otra. Sabían qué vendedor ambulante iría a qué pueblo o aldea. Por lo tanto, recibían la carta del cliente con un pago y se la confiaban al vendedor. Además, si era un comerciante con una gran influencia, siempre tendría varias personas que podrían recibir la carta con prontitud. Incluso en caso de que no hubiera un vendedor ambulante que fuera a esa aldea o pueblo, encontrarían la manera de entregar la carta. Por supuesto, probablemente había tales comerciantes en esta ciudad del castillo. Pero Masas y compañía acababan de llegar hace unos días. Para Lim, quien dejó que la impaciencia se confundiera en sus pupilas azules, Masas, sin embargo, negó con la cabeza. Entonces no hay problema. Ya busqué uno. También comprobé cuánto cuesta. Lim miró a Masas con una cara que no podía ocultar su sorpresa. Y ella le preguntó en un tono para confirmar. ¿Lo has pensado desde antes de que llegáramos a la ciudad del castillo? Al menos en la medida en que podría ser necesario enviar una carta urgente. Si uso el nombre del caballero errante Masas Rodant, no seré sospechado aunque acumule dinero y confíe una carta urgente. Lim no pudo evitar sonreír con ironía ante las palabras de Masas. Ella no esperaba que él viniera a usar el nombre caballero errante en un lugar así. Entendido. Pero en ese caso, creo que deberíamos enviarlo al Palacio Imperial de Regnitza y pedirles que envíen un mensajero desde allí a Leitmeritz. Regnitza se encontraba en medio de Libes y Leitmeritz. Y el Palacio Imperial de Regnitza era amigable con Ellen. Estaban secretamente agradecidos a la Vanadis de cabello plateado que montó desesperadamente un caballo, escondió su nombre y estuvo presente en la muerte de la Vanadis Sasa. Fue algo que sintieron tanto Masas como Lim cuando se detuvieron en Regnitza debido a este viaje. Está bien. Si son ellos, definitivamente son confiables. Sí. Por cierto, ¿qué deberíamos escribir para el contenido de la carta? Que Urs era tigre. Que no recuperó su memoria. Y que si es posible, nos gustaría que ella enviara a alguien. Después de todo, lo que será necesario, sin importar qué, es una forma de ponerse en contacto con el exterior en caso de que seamos encarcelados en el Palacio Imperial. Así, los dos salieron de la posada cuando Lim terminó de escribir la carta. Masas, quien salió de la posada, al ver que solo había dos personas, Ursitita, se acarició la barba gris con asombro. ¿Dónde está ese joven de Mosinel? Desde que me trajo hasta aquí, dijo que nos separaríamos. Urs respondió mientras dejaba la soledad un tanto borrosa en su rostro. Como él es tu benefactor, debería haberle agradecido debidamente. Masas, quien no dudaba de las palabras de Urs, murmuró tal impresión que hizo sonreír irónicamente al joven. Pensó que era bueno que no les contara sobre el hecho de que lucharon en un bosque. Si lo supieran, ni Masas ni Lim probablemente dejarían escapar a Damad. Después de que se detuvieran en la residencia de un determinado comerciante a pedido de Masas, Urs y su compañía se dirigieron nuevamente al Palacio Imperial. La puerta del castillo del Palacio Imperial estaba envuelta en ruido debido a la figura ligeramente sucia de Urs. Muchas personas sabían que este joven desapareció hace varios días. También sobre el hecho de que por orden de Elisabetta, Noam había enviado soldados para su búsqueda. No solo que Urs regresó en una apariencia horrible, incluso trajo hombres y mujeres desconocidos. No era de extrañar que el lugar fuera arrojado a un alboroto. Incluyendo tu horrible apariencia, hay varias cosas que me gustaría preguntarte, pero ¿quiénes son las tres personas detrás de ti? El portero familiar le preguntó a Urs sin ocultar su sospecha. El joven respondió con una sonrisa irónica. Son visitantes de Naum-san. Lo siento, pero podrías decírselo. Ya que pensó que se convertiría en un asunto serio si le diera el nombre de Elisabetta, decidió que primero llamara a Noam. Si era él, lo manejaría bien. Mientras esperaban frente a la puerta del castillo, Noam apareció antes de mucho tiempo sin aliento. Él, quien recibió el informe de un soldado, había saltado literalmente de su oficina. Pero él todavía había dejado su calma. Cuando se acercó a Urs, Noam notó que Masas y compañía estaban cerca del joven. El caballero en su mejor momento ajustó su respiración y rápidamente arregló su desordenado cabello y ropa. Su expresión estaba teñida con dignidad no como el jefe de Urs, sino como la de un caballero de Libes. ¿Quiénes son ustedes? Masas dio un paso adelante y respondió. Soy Masas Rodant, uno a quien se le concedió la tierra de Ud y el título de conde también con agradecimiento de su Alteza la princesa en el reino de Bruñe. Vine en esta ocasión porque me gustaría hablar de algo importante. La cara de Noam se puso pálida ante las palabras del hombre de Bruñe. El saludo de Masas fue educado sin intervalos, y Noam también quedó impresionado con la fuerza del antiguo conde.
Pero Noam también era un hombre que sirvió al Palacio Imperial durante mucho tiempo. Mientras respiraba tranquilamente, respondió cortésmente con una cara sonriente. Disculpe por mi comportamiento. Bienvenido, Su Excelencia Conde Rodant. Me llamo Noam y sirvo a la señora de este Palacio Imperial, Elisabetta Fominazama. Desafortunadamente, mi señora está actualmente ausente, y aunque sea presuntuoso, actuaré como su compañero de conversación. Mientras eran guiados por Noam, Urs y compañía pasaron por la puerta del Palacio Imperial. Parecía que Noam se dirigía a la sala de recepción. Urs caminó con pasos largos y se acercó a Noam. Naum-san. Yo. Déjalo para más tarde, Urs. Urs abrió mucho los ojos. El perfil de Noam era inusualmente serio. Los has traído, así que puedo adivinar la situación. Podría ser mejor escuchar las circunstancias en detalle de ti. Pero primero me gustaría hablar con el conde Rodant. Quiero que guarde silencio tanto como sea posible. Entendido. Siendo intimidado por una apelación silenciosa, Urs solo pudo asentir. Noam guió a Masas y compañía a la sala de recepción dentro del Palacio Imperial. Una alfombra de mocinel estaba tendida en el suelo y una jarra de agua plateada decoraba un rincón de la habitación. Una mesa de ébano estaba dispuesta en el centro de modo que se interponía entre dos sofás. Aunque lujoso, era una habitación que daba una impresión tranquila sin enfatizar el ruido. Noam primero recomendó el sofá a Masas y compañía, y después de esperar a que se sentaran las tres personas, también se sentó en el sofá del lado opuesto. Urs se sentó junto a Noam. ¿Está bien para mí sentarme con esta apariencia? Urs le preguntó a Noam en voz baja mientras tiraba del dobladillo de su ropa. El caballero en su mejor momento respondió sin mirar a Urs. No me importa. Aunque después debes limpiar la suciedad del lugar, ahora el tiempo es valioso. Entonces, Noam llamó a un sirviente y le ordenó que preparara Vivies Tebels para los invitados. Además, agregó esto en un tono casual. Hablando de eso, me pregunto a dónde fue Lazare Dono. ¿Podrías decirle que surgió un asunto urgente? Entendido. El sirviente se inclinó respetuosamente y salió de la sala de recepción. ¿Quién es Lazare Dono? Eso, él es solo un colega. Noam esquivó sin problemas la pregunta de Masas, quien fingió un comportamiento casual. Abrió la boca sin detenerse. Ahora bien, con el debido respeto a su excelencia el conde Rodant, ¿para qué tipo de negocio vino? Me gustaría escucharlo primero y luego transmitirlo a mi señora Lavanadis. Naum Dono, ¿conoces a un hombre llamado Tigrebur Mudborn? Sin siquiera una introducción, Masas fue directamente al punto. Un fuego fue puesto más temprano en la chimenea de esta habitación, así que no hacía frío, pero tampoco se podía decir que hacía calor. Sin embargo, el sudor frío corría por la espalda de Noam. Sí. Él es una persona famosa después de todo. Él es el héroe que reprimió la guerra civil de Bruña y luego, como general invitado en el ducado de Leitmeritz, Urs, quien está allí. Dijo Masas mientras interrumpía las palabras de Noam. ¿Qué dices sobre el siendo Tigrebur Mudborn? Lim, Tita y Urs contuvieron la respiración. La sala de recepción estaba envuelta en una tensa atmósfera. Es la primera vez que me entero de eso. Es una charla muy interesante. Después de una breve pausa, Noam respondió con calma. Howe. Estás diciendo que estás escuchando esto por primera vez. El espíritu de lucha parpadeó en los ojos de Masas. Su barba gris pareció temblar mientras se agitaba con los sentimientos de su dueño. Sin embargo, Noam evitó la ira del viejo conde sin cambiar su complexión. Su excelencia el conde Rodant sabe que Ursaki ha perdido la memoria. Lo escuché de la persona misma. Entonces, le preguntaré, ¿pero sobre qué base juzga que Urs es Tigrebur Mudborn? Debía decirse que era impudente. Noam le lanzó una pregunta a Masas. Por su parte, a Masas quien se calló, Noam continuó. Hace aproximadamente 60 o 70 días desde que conocí a Urs por primera vez. Lo vi cuando estaba acompañando a Vanadisama mientras ella caminaba a cierta orilla de Regnitza. En ese momento, Urs mezclado con los aldeanos derribó un ave marina. Y luego fueron atacados por piratas que aparecieron de repente. No me explicó brevemente esto. También escuchó esta historia de Urs. Masas asintió. Confirmándolo, Noam continuó. Cuando conocimos a Urs, él ya había perdido la memoria y solo tenía el nombre de Urs, una destreza de arco preeminente y un corazón sincero que brillaba. Y a excepción del nombre, Vanadisama estaba muy complacida con los dos últimos y lo tomó como sirviente. Cuando dijo hasta allí, el sirviente llevó los Vivies Tebels. Había dos tipos, vino con hierba picante y vino diluido con miel. Ya que había dos mujeres entre los visitantes, Noam consideró eso. Este con la hierba picante empapada es un poco caliente, pero calienta el cuerpo. Creo que este que contiene miel estará bien para sus compañeras. Gracias por su consideración. Masas inclinó cortésmente la cabeza. Y cuando levantó la cara, el viejo conde continuó sus palabras. Hablando de eso, todavía no las he presentado. Masas dirigió su mirada a Lim y dijo. Ella es Limalisa.
Ella actúa como ayudante de la Vanadis Eleonora Dono de Leitmeritz, quien es conocida como la princesa de viento del destello plateado. Los movimientos de Noam que sostenía la botella de vino se detuvieron por un instante. Lim guardó silencio y se inclinó cortésmente. Entonces, Masas movió su cabeza hacia el otro lado y miró a Tita. Esta es Tita. Ella es una chica nacida y criada en Alsace, ubicada en el noreste del reino de Bruñe. Oh, has venido aquí desde un lugar lejano. Noam puso con cuidado la botella de vino sobre la mesa. Decir eso era lo mejor que podía hacer para ocultar su inquietud. Masas fingió no notar tal reacción y continuó. Esta chica tiene una relación con Tigrebur Mudborn que puede considerarse como hermano y hermana. Ella ha estado con el conde Born desde que eran niños y han pasado tiempo juntos. A pesar de ser una joven de 16 años, es una chica a quien el conde Born le confía todas las cosas dentro de su mansión. Howe, confiada en gran medida por el conde, es una joven espléndida. Noam respondió con una dulce sonrisa. Masas también continuó con una sonrisa. Cuando se decidió que el conde Born se dirigiría a Leitmeritz como general invitado, dejó Bruñe trayendo solo a esta chica con él. Hay una relación de confianza mutua entre los dos. Ya veo. Por cierto, volvamos al tema principal, pero su excelencia conde Rodant, ¿sobre qué base juzgó a Urs como el conde Born? La parte posterior de Noam que lo preguntó, ya estaba empapada de sudor. Incluso Lim y Tita, quienes estaban sentadas en ambos lados de Masas, eran una amenaza para él. Él debía tomar rápidamente la iniciativa. Noam dijo sin romper su actitud digna. La cara es la misma. Él es bueno en el tiro con arco. Incluso si se enumeran tales cosas, solo puedo responder que también existe tal cosa. Ha perdido la memoria, pero aún así, no significa necesariamente que Urs sea el conde Born. ¿Sabes el nombre del padre del conde Born? La pregunta que Masas dijo en un tono casual tomó a Noam por sorpresa. Al caballero en su mejor momento que inclinó la cabeza hacia un lado, dijo Masas. Se llama Urs. Dices que esto también es una coincidencia. No puedo decir lo contrario. No importaba que, él no podía permitirse admitir eso aquí. Sería diferente si Urs lo admitiera, pero por lo demás, Noam no tenía la intención de asentir. Escuchaste sobre la historia donde Leonora Dono llamó a Elisabetta Dono en el campo de batalla el otro día. Oí sobre ello. Sin embargo, la Vanadisama de Leitmeritz admitió de inmediato su falta y se disculpó con nuestra Vanadisama. No dañaría el honor de Vanadisama de Leitmeritz si lo mencionara de nuevo. Esta vez, Tita abrió la boca ya que no podía soportar el aire tenso. ¿Podrías prestarnos a Ursan? ¿Qué quieres decir con prestar? Noam preguntó con una cara dudosa. Tita giró ansiosamente sus palabras. Creo que Ursan también quiere recuperar su memoria. Entonces, si lo llevamos a Bruña y ve lugares como las ciudades o pueblos de Alsace, su memoria puede volver. Aunque al final estaba sin aliento y sus palabras también se tambaleaban, de todos modos Tita dijo lo que debía decir. Masas también asintió para demostrar que él también lo creía. Noam Dono. ¿No crees que la propuesta de Tita es razonable? ¿No has recordado muchas veces que te preocupó el hecho de que se haya perdido la memoria de Urs? Ciertamente. También estoy ansioso por la memoria de Urs. Mientras empapaba su boca con vino que se vertió en una taza de plata, Noam hizo una expresión tan solemne que no era natural. El caballero en su apogeo se sintió aliviado por dentro. Tenía miedo de si Masas y compañía podrían tener evidencia concluyente que conectara a Urs y Tigre, pero no parecía ser el caso. Sin embargo, creo que para él ahora más que recuperar su memoria, me gustaría que le diera prioridad a acostumbrarse y adaptarse al entorno actual. Lo dije hace algún tiempo, pero solo han pasado unos días desde que vino a servir a este palacio imperial. Además, como si se presionara por una respuesta, Noam continuó. Urs tiene el importante deber de ser el asesor de la Vanadis. En realidad, incluso Noam estaba desconcertado sobre si era o no un deber importante, pero era suficiente para un engaño. El caballero de carácter pesimista continuó con una cara seria. Creo que si es usted, su excelencia conde Rodant, puede comprender que si una persona tiene un importante deber, debe dar prioridad a los negocios oficiales sobre sus sentimientos personales. Bueno, incluso si él va a Bruñe, será aproximadamente 3 años después, como muy pronto. Noam pensó que si era en 3 años, sería posible cortar a Urs de su memoria perdida y convertirlo en una persona del Libes. Aunque a Elisabetta le gustaba Urs, no haría algo como abusar de eso. Él haría diligentemente el trabajo asignado. Daría resultados ya fuera guerra o mediación. Y algún día habría quienes lo reconocerían y se convertirían en sus amigos. Posteriormente, también Noam siguió esquivando el interrogatorio de Masas. A menos que se presentara evidencia concluyente que mostrara que Urs era Tigre, pretendía esquivar el interrogatorio. Masas, quien finalmente se impacientó, dijo indignado. Noam Dono. Preguntaré, pero Vanadis Dono tiene los mismos pensamientos que tú. No puedo afirmarlo, pero no creo que haya una gran diferencia.
En primer lugar, Su Excelencia Conde Rodant. ¿Cree que un humano que cayó en el mar de invierno por la noche viviría y llegaría a la orilla? No me importa siquiera decirle el lugar del pueblo de pescadores que salvó a Urs. De todos modos, sería imposible que alguien pudiera vivir después de eso. ¿Podrías permitirme hablar directamente con Vanadisdono? Sobre eso, lo siento, pero no puedo responder de inmediato. Nom pensó que había logrado escapar. Lo dije hace un tiempo, pero Vanadisama se ha ido para una inspección a largo plazo. Si estás bien con esperar cuando regrese Vanadisama, entonces. Muy bien. Me gustaría que lo arreglaras como tal. Recuperando su dignidad habitual, Masas respondió. No sé cuándo regresará Vanadisama, pero aún así, está bien. Masas asintió. Nom humildemente estudió a las 3 personas. Pues bien, prepararé habitaciones de huéspedes. Me aseguraré de que puedan pasar tiempo sin inconvenientes mientras estén aquí en este palacio imperial. Nom inclinó la cabeza cortésmente. Las otras partes eran un conde del reino de Bruña y la ayudante de Ellen. Además, la sirvienta no solo era de confianza del viejo conde ante sus ojos, sino que Tigre también le tenía confianza y tenía una buena relación con Ellen. Ninguno de ellos era un visitante a quien pudieran tratar a grandes rasgos. Si me equivoco, se convertirá en una guerra contra Bruña y Leitmeritz. No me estaba internamente agradecido a Masas. Pensó que adoptaría una actitud más opresiva, pero era un anciano capaz de discernir la razón. Si establecían el tiempo y lo discutían, probablemente inventaría una razón que sería un poco mejor. Nom golpeó ligeramente el hombro de Urs y se levantó del sofá. Bien, entonces, esperen un tiempo en esta habitación. Cuando terminen los preparativos de las habitaciones, les llamaré. Mientras se inclinaba, Nom salió de la sala de recepción junto con Urs. Cuando salió de la sala de recepción y caminó unos 10 pasos, Nom se detuvo. Rodeó su espalda sin importarle la mirada pública y dejó escapar un gran suspiro. La ropa que llevaba estaba muy mojada por el sudor debido a la tensión. Cada uno de ellos es una persona a temer. Se lo dejaré al Lazaredono la próxima vez. Masas y compañía probablemente no pensaron que lo resolverían con una sola charla. También le preocupaba el hecho de que Lin permaneció en silencio. Ella podría estar preguntando su actitud. Naum-san. Urs lo llamó reservado. Nom miró al joven y sonrió irónicamente. Hiciste bien en permanecer en silencio en ese lugar. Aunque probablemente hay muchas cosas que quieres decir. Nom pudo mantenerlo, no lo sabía porque Urs no había dicho nada. Si este joven de cabello rojo oscuro hubiera soltado algo en el sentido de que podría ser tigre, era probable que Nom no hubiera podido mantener una actitud digna hasta allí. Sin embargo, Urs negó con la cabeza. Olvidémonos de mí. Y lo que es más importante, acerca de que la maestra fue a una inspección a largo plazo. A las palabras de Urs, la expresión de Nom se incrementó con pavor en un tramo. El caballero de Libes parecía haber cambiado de inmediato su pensamiento. He corrido aquí precisamente porque quería preguntarte al respecto. No pensé que volverías con esos visitantes. Nom parecía estar hablando del hecho de que apareció en la puerta del castillo sin aliento cuando Urs regresó. Urs también puso una expresión seria pensando que algo sucedió después de todo. No es algo de lo que podamos hablar en el corredor. Encontremos un buen lugar. Mientras Nom estaba absorto en sus pensamientos, hubo una voz que los llamó desde un lugar distante. Cuando miraron allí, Lazare estaba corriendo frenéticamente. Cuando el viejo funcionario civil se detuvo ante Urs y Nom, pasó unos 5 cargos para arreglar su respiración. Lazaredono. Si te cedes, afectará tu cuerpo. Esto mucho ni siquiera cuenta como exagerar. Más importante, mientras se limpiaba el sudor de la frente con la manga de su atuendo oficial, Lazare dirigió una mirada seria a Urs. Escuché que aparentemente eran visitantes raros. Vamos a posponer esa charla. ¿Hay alguna habitación adecuada en alguna parte? Nom y el viejo funcionario civil miraron a Urs. Lazare asintió. Todo estará bien en la oficina. Después de todo, no hay nadie que entre en esa habitación en esta situación. Lazare comenzó a caminar tan pronto como terminó de hablar, y Nom siguió al viejo funcionario civil después de intercambiar miradas con Urs. Urs, sin entender lo que estaba pasando, también siguió a los 2 hombres. Es bastante tenso. Cuando se dirigían a la sala de recepción, probablemente debido a la presencia de Masas y compañía, estaba tenso y no se dio cuenta, pero una atmósfera tensa flotaba en todo el palacio imperial. Por alguna razón, los soldados caminaron con pasos rápidos, y se pudo ver una sombra de inquietud en los rostros de los sirvientes y las sirvientas de la corte. También hubo quienes dirigieron miradas extrañas a Urs. Cuando entraron en la oficina, Nom se apoyó casualmente en la puerta. Fue para no dejar entrar a otras personas. Lazare también, sin siquiera encender la luz, miró a Urs. Solo la débil luz del sol que entraba por la ventana iluminaba débilmente el interior de la habitación. Esa es una apariencia bastante horrible, Urs. Muchas cosas pasaron. Urs, quien hurgó en su cabello rojo oscuro, contestó. Lazare asintió.
Lamento haber hablado contigo sin permitirte siquiera cambiarte de ropa. Dejemos que solo se eche agua caliente sobre ti, pero este es un asunto urgente. Escucha bien. Vanadisama desapareció esta mañana. Urs abrió los ojos de par en par. Noam dijo en un tono cortante. Dije inspección a largo plazo, pero eso es lo que supuestamente dijimos. Ya que no podemos declararlo abiertamente. Finalmente, Urs conoció la verdadera naturaleza de la tensa atmósfera que flotaba en el Palacio Imperial. Y luego ladeó la cabeza con perplejidad mientras repetía las palabras de Lazare en su cabeza. Lo siento. Dijiste esta mañana, pero la maestra volvió antes de eso. Noam y Lazare se miraron. Dando vueltas a su mirada en el aire, Noam pensó en ello, pero él asintió y se dirigió hacia Urs. Todo bien. En primer lugar, le diremos lo que escuchamos de Vanadisama. ¿Recuerdas el día en que Vanadisama salió contigo a dar un paseo? Confirmando que Urs asintió, Noam explicó de principio a fin. Aunque Urs se sorprendió cuando escuchó que regresó con un cuerpo lleno de moretones al día siguiente, se sintió aliviado de que Elisabetta estuviera a salvo. Después de que Noam y Lazare contaron lo que le sucedió a Elisabetta, dijeron que pasó el tiempo casi sin moverse de su habitación hasta la noche anterior. Noam y compañía pensaron que probablemente se debía a la fatiga y las lesiones, y que era mejor que descansara para una recuperación más temprana. Sin embargo, esta mañana, cuando una señora de la corte fue a despertar a Elisabetta, no estaba allí. Además, había una nota sobre la mesa. Dichos contenidos fueron escritos en la carta con la letra de Vanadisama. Lo siento por hacer que te preocupes. Volveré después de unos 10 días. Noam suspiró profundamente. Vanadisama nos está ocultando algo. Por lo tanto, me gustaría preguntarte, Urs. ¿Tienes alguna idea de a dónde fue Vanadisama? No sé a dónde fue, pero... Urs vaciló. Apartó la mirada de los dos hombres y miró al suelo. Noam se inclinó hacia adelante. Si sabes algo, cuéntanos. Incluso cualquier cosa trivial está bien. A sus palabras, Urs también fortaleció su determinación. Levantó la cara y miró a Noam y Lazare. Tengo una petición. Quiero que aceptes lo que te diré a partir de ahora como un hecho. No importa lo mucho que suene absurdo. Noam y Lazare se miraron de nuevo. Las palabras de Urs eran extrañas, pero las pupilas negras del joven estaban llenas de brillo sincero y su tono era serio. Sobre todo, sabían que él no era alguien que hablaría de una broma en tal situación. Noam urgió a Urs mientras asentía. Es cuando acompañé al maestro a dar un paseo ese día. Noam, quien escuchó la historia de Urs, primero se quedó estupefacto y luego se asombró. Él frunció el ceño y se volvió hacia los ojos de Urs como cuando vio un plato desconocido. Sin embargo, Lazare mostró una reacción diferente. Cuando escuchó el nombre de Baba Yaga, el viejo funcionario civil se quedó sin aliento y apretó un puño como si soportara el miedo. Cuando Urs terminó de hablar, un silencio antinatural voló hacia abajo en la oficina. La historia de Vanadisama de que un dragón apareció repentinamente también fue general, pero... Después de un espacio en blanco de unos 10 cargos, Noam murmuró con una cara irónica. El caballero en su apogeo volvió su mirada hacia Lazare y notó entonces que su actitud era extraña. Lazare le preguntó a Urs con una expresión de dolor. Yaga. ¿Estás seguro de que Vanadisama lo dijo? Cuando Urs asintió, Lazare miró hacia el cielo. Fue el día en que Vanadisama regresó al Palacio Imperial. Vanadisama me ordenó hacer cierta cosa. Fue para investigar cuál de los templos en decadencia del Ibis consagra a Baba Yaga. Esta vez, fue la tez de Noam la que cambió. Tal monstruo es en realidad. Empezando a decir hasta allí, Noam se tragó sus palabras. Vio al líder de los piratas transformado en un enorme monstruo blanco. Incluso cuando las dos Vanadisasa y Elisabetta finalmente derrotaron a ese monstruo. Entonces, significa que Vanadisama está recorriendo los santuarios de residuos uno por uno para matar a ese monstruo llamado Baba Yaga. Cuando Noam murmuró, Lazare inclinó profundamente la cabeza. Lo siento. Si hubiera sabido que las cosas se harían así, me habría detenido y habría consultado contigo. No, Lazare Dono. Si no escucháramos la historia de Urs, no hubiéramos llegado a esta conclusión. Noam negó con la cabeza. Ciertamente, con solo la historia de Lazare, él pensaría que los santuarios de residuos eran sospechosos. Pero fue difícil conectarlos con las acciones de Elisabetta. No podía permitirse que los soldados se fueran a los santuarios con información incierta. Lazare Dono, ¿podrías decirme la ubicación de los santuarios de desechos que informaste sobre Vanadisama? Noam dijo con una expresión seria. Del mismo modo, Lazare volvió a su rostro como funcionario civil. ¿Qué harás? Prepararé 1000 soldados. Tendré un conjunto de 100 hombres de caballería, respectivamente, dirigirse a cada santuario de desechos y traer de vuelta a Vanadisama tan pronto como la encuentren. ¿Qué vas a hacer con Baba Yaga? Lo discutiremos de ahora en adelante. Dependiendo de la situación, es posible que también tengamos que pedir ayuda a Osterode o Leitmeritz. Si hubiera una Vanadis en Regnitsa, también habríamos preguntado allí.
Estaba Valentina Glimke en Osterode y Eleonora Viltaria en Leitmeritz. De todos modos, lo que hacía falta era una Vanadis. Naum-san, Urs da un paso adelante con una expresión determinada. También voy a ayudar. Por favor, agrégame a la unidad que buscará maestro. Naum mostró una cara ligeramente sorprendida, pero inmediatamente reveló una sonrisa audaz. No necesitas descansar. Estoy cansado, pero ahora no es el momento para eso. Tienes toda la razón. Lazare también sonrió irónicamente. Naum asintió y miró a Urs. Todo bien. Bien. Francamente, necesito la ayuda de la gente tanto como pueda. Te encomendaré con 100 hombres de caballería. Si encuentras a Vanadisama, incluso tienes que persuadir con lágrimas o lo que sea, de todos modos, tráela de vuelta. Luego, cuando Naum llamó a un subordinado, le ordenó que organizara 1000 hombres de caballería. Haga que cada uno de ellos tome alimentos durante 2 días. Si se agota, lleva otra acción más tarde. ¿Cuánto tiempo tardará? Aunque el subordinado también estaba sorprendido por las repentinas instrucciones, dijo que tomaría aproximadamente 2 koku. 2 koku, Naum gimió. El sol casi había alcanzado su cenit. Sería considerablemente inclinado hacia el cielo oeste. Entonces, incluso si los hiciera partir, el sol se pondría inmediatamente. Sin embargo, Naum reconsideró inmediatamente. Incluso si tenía que dejar a los soldados correr toda la noche aquí, tenía que buscar a Elisabetta. Haz que cada uno de ellos prepare un abrigo de piel para usar sobre la armadura. Tampoco olvides los sombreros, guantes y zapatos. Prepara todo esto dentro de 2 koku. Cuando dio instrucciones como tales en pilas y el subordinado se fue, la conversación se trasladó a Masas y los demás. Esto se debía a que también era necesario explicar las circunstancias a Lazare. El viejo funcionario civil que escuchó la historia de Naum hizo un pequeño asentimiento. Entiendo. Me haré cargo de su compañero de conversación. Naum Dono, concéntrate en la búsqueda de Vanadisama. Entonces, Lazare miró a Urs. Urs. Lo verificaré solo para estar seguro, pero no tenía nada que pudiera probar que eres Tigrebur Mudborn, ¿verdad? Ante su pregunta, Urs, mientras vacilaba, negó con la cabeza. Hay una cosa que se me ocurre. Es un arco. A los 2 hombres que contuvieron la respiración, Urs les explicó sobre el arco negro. Ese extraño arco que apareció en sus manos en la lucha contra el dragón de doble cabeza. Esa chica Tita lo dijo. Que hay un arco negro que es la reliquia de la casa Born. Después de que Naum y Lazare se miraron, asintieron. Parece que de alguna manera te las arreglarás con solo eso. No he visto la cosa real, por lo que no puedo decir nada. A la pregunta de Lazare, Naum respondió mientras acariciaba las arrugas de su cara. Lazare puso en orden sus pensamientos y se volvió hacia Urs. Su expresión era inusualmente dolorosa y llena de impulso. Sudor borroso en la frente del viejo funcionario civil. Urs. No sé si es afortunado o no, pero con solo su charla ahora, no resulta ser una evidencia concluyente. Si lo deseas, puedes vivir en Libes como antes. Sin embargo, creo que los días con dificultades continuarán por un tiempo. En ese momento, Lazare le explicó a Urs sobre los 15 caballeros. Vanadisama dijo que fueron atacados por el dragón. Vamos con eso por el momento. Pero, las circunstancias son lo que son. También aparecerán los que te hagan dudar. 15 personas desaparecieron repentinamente y Elisabetta regresó al Palacio Imperial lleno de moretones al día siguiente. Además, Urs también volvió unos días después con un cuerpo herido. Probablemente hubo entre los amigos y colegas de los caballeros que sabían que estaban celosos de Urs. Incluso sin eso, no había pasado mucho tiempo desde que Urs trabajaba en el Palacio Imperial. Él estaba en la posición de dudar primero cuando algo sucedió. Naum observaba a Urs y Lazare con una expresión amarga. Como escuchó de antemano que Lazare tenía la intención de llevar a cabo esta charla, no tenía ninguna queja al respecto. Pero, fue realmente incómodo. Después de haber hablado con Masas y compañía, sonaba como si Lazare intentara expulsar a Urs de Libes. Sin embargo, si no habla ahora, Urs podría terminar tomando una decisión equivocada. Era un estado de ánimo muy insoportable. Lazare continuó hablando sin cambiar su tez. Además, si juzgo que se puede culpar a Vanadisama, tengo la intención de poner todos los delitos en ti. La tensión corrió. Un pesado silencio, como si estar en el fondo del mar envolviera a los alrededores. Entendido. Fue Urs quien calmadamente apartó ese silencio. No podría soportarlo si el maestro es culpado por esto. Además, es un hecho que vinieron apuntándome. Lazare asintió con una severa expresión. Adopté medidas para que tal cosa no suceda, pero no sé cómo bajará. Si aún quieres permanecer en Libes después de estar al tanto de todo lo que acabo de decir, entonces te ayudaré tanto como sea posible. Sería lo menos que Lazare podría hacer por él. Cuando Urs expresó su gratitud diciendo gracias, Lazare tosió una vez y continuó sus palabras. Una cosa más.
Cuando recupere su memoria, ya sea que desee vivir como Urs o elegir caminar por el camino como Earlborn, todavía lo apoyaré. Urs miró a Lazare con una cara que no pudo ocultar su sorpresa. Fue lo mismo para Noam. El viejo funcionario civil continuó. Es tu vida. No importa cuál elijas, hazlo para no tener remordimientos. En la tarde de ese día, Urs fue a Mazas y los demás. Fue para informarles sobre el hecho de que él estaría lejos del Palacio Imperial. Puede que no sea necesario encontrarse con ellos. Pero, era cierto que su existencia estaba atascada en fragmentos de su memoria. Las palabras de Lazare de, para no tener ningún arrepentimiento, también apoyaron a Urs. Cuando visitó la habitación de huéspedes donde estaba Mazas, el viejo conde recibió a Urs con una figura extraña mientras envolvía su cuerpo en una manta. Urs no pudo evitar estallar en carcajadas ante su apariencia, y al mismo tiempo sintió una extraña nostalgia. También fue así cuando lo conoció por primera vez en la calle principal de la ciudad del castillo. No solo él, sino también cuando estaba sentado en la mesa con Tita y Lim, se sentía incómodo, pero a la vez cómodo. ¿Fue por ese arco negro? Después de disparar una flecha con un arco negro y matar al dragón de doble cabeza, Urs fue atacado por un extraño dolor de cabeza. Y, muchas escenas flotaban en su cabeza fragmentariamente. Si tuviera que encontrarme con esa Vanadis de Leitmeritz ahora, ¿tendría un sentimiento diferente? ¿Qué pasa, Urs Dono? También se podría decir que se estableció a medida que pasaba el tiempo. Mazas lo llamó. Urs sin dudar. Mientras Urs estaba agradecido por eso, le dijo que estaría ausente por un tiempo a partir de mañana. No te puedo decir los detalles, pero... Cuando lo dijo, Mazas mantuvo un ojo vigilante. Si te parece bien, podrías llevarme conmigo. Urs estaba desconcertado por la inesperada propuesta. Mazas continuó con palabras cargando vigor. Lo que, de ninguna manera voy a conseguir en tu camino. Pero, como ya dije antes, vinimos por ti. No podemos regresar como tales sin hacer nada. ¿Qué dices? Eso no se decide a mi propia discreción. Además, no es una misión segura. Eres un invitado de honor del Palacio Imperial, así que no puedo llevarte contigo. Como Urs lo dijo, Mazas asintió grandemente. Si no es seguro, entonces mucho más. Lo minimicé en la conversación con Naum Dono, pero si no puedo llevarte de vuelta con nosotros, mi cabeza probablemente volará. Mazas dijo con una cara extremadamente seria. Si a este ritmo, Tigre eligiera vivir como Urs y la princesa Rigin que está en Bruñe lo sabían. ¿Qué tipo de reacción mostraría ella? Sería bueno si él se fuera con solo estar avergonzado. Además, Mazas continuó con una expresión tranquila. No puedo dejarte morir por una pequeña cosa. Entendido. Urs se rindió. Por alguna razón, no pudo rechazar la petición de este viejo Earl. Eso también podría ser porque él era tigre. Le preguntaré a Naum San sobre eso. Pero, es realmente peligroso, ¿sabes? ¿Qué? He pasado por muchos peligros. Mazas respondió como si no fuera nada. Urs sintió que su actitud era algo confiable. Para Urs, surgió un error de cálculo más. Cuando habló con Noam y fue a encontrarse con Mazas de nuevo, Lim también se quedó allí. Permíteme también que lo acompañe. Con una expresión indigna, dijo con indiferencia. Urs, sin palabras, miró a Mazas. Ella dijo que si ella no puede traerla de regreso con ella, no puede volver a Leitmeritz sin vergüenza. Decir que solo puede pasar los días en el Palacio Imperial al no hacer nada como razón, ¿verdad? Al ver la sonrisa de Mazas, Urs pensó que había sido engañado. Cuando hablaron hace algún tiempo, Mazas probablemente había predicho que sería así. Mirando a Lim, decían los jóvenes. Es realmente peligroso, ¿sabes? Lim asintió en silencio. No había tiempo para persuadirla. Urs suspiró. Muy bien. De todos modos, ustedes dos, si algo sucediera, den prioridad a su propia seguridad. Urs solo podía decir eso. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que al tener a estos dos a su lado, extrañamente también sentía una sensación de seguridad. Está bien. Yo los hice apoyarme así después de todo. Escenas vagas surgieron en su mente, pero se hundieron de nuevo en la oscuridad antes de aclararse. A pesar de que casi sentía que era capaz de recordar varias cosas. Las tres personas caminaron por un pasillo envuelto en la oscuridad. Por cierto, después de que Noam, quien recibió el informe de Urs gimió por un tiempo, dio las siguientes condiciones. Te haré obedecer a Urs como soldado. Incluso si se lesiona, no asumiremos ninguna responsabilidad. Urs es el testigo. No era como si no considerara la posibilidad de confinar a Mazas y compañía, era la condición real de que ya no quisiera aumentar el personal. Esto se debió a que perdió a 15 caballeros hace unos días y tuvo que enviar 1000 hombres de caballería esta vez. Además, considerando el precedente de Elisabetta, la duda de que Mazas y compañía también podrían escapar del Palacio Imperial no se desvaneció. Comprendió que la fuerza de sus sentimientos hacia Urs era considerable después de hablar con ellos una vez. Si es así, entonces será mejor conocer su paradero. Noam juzgó así.
Así, Urs dejó el palacio imperial junto con Masasilim, liderando a 100 hombres de caballería. Después de haber despedido a Masas y compañía, Tita estaba orando en la habitación de invitados que le habían dado. Se desabrochó y se bajó el pelo. Las ropas de noche que llevaba estaban hechas de seda y la sensación de ellas era buena. Estaban finamente hechas, pero el aire interior no era lo suficientemente cálido como para no ser básicamente preocupante. No estaba caliente, pero sería una preocupación innecesaria una vez que se metiera en la cama. Por favor, protege a Tigre-sama. Había un sentimiento sombrío en su voz, pero si se compara con la de hace varios días, era mucho más brillante. No importa lo que se pueda decir, Tigre estaba vivo. Y aunque dejó a los principales soldados, no significaba necesariamente que estuviera avanzando a un campo de batalla. Además, si algo sucede, hay más Asilim al lado de Tigre. Seguramente los 4 podrían regresar a Leitmeritz. Luego, después de vacilar, Tita oró así. Que ese arco de reliquia vuelva a las manos de Tigre-sama. Tita sabía que ese arco negro era algo extraño. Al mismo tiempo, también sabía que ese arco negro a menudo salvaba a Tigre del peligro. Puedes usar mi cuerpo como quieras. Así que por favor. En este momento, Tita oró directamente a Tir-Nafa por primera vez. La oscuridad que acechaba en el techo la miró. La oscuridad tomó una forma de alguna manera similar a un arco y había una voluntad dentro de ella, pero Tita no se dio cuenta. Bueno, para uno, la presencia de esa voluntad era extremadamente delgada, débil. Todavía no tenía el poder de manifestarse plenamente en el suelo. El ducado de Polesia estaba ubicado en el sureste del reino de Sted. El nombre de los Vanadis que gobernaban esa tierra era Sofía Obertas. Ella era la Vanadis con el apodo de Princesa Brillante de la Flor de la Luz y era una mujer impresionantemente bella con el pelo dorado ondulante y pupilas de color berilo. Ella fue llamada Safi por aquellos cercanos a ella. Envolvió a su delgada figura alta con un vestido verde y siempre llevaba un bastón de alfil dorado. A los ojos de quienes la miraban, el bastón de este obispo se reflejaba como si fuera parte de su cuerpo. Esta fue la flor de luz de Viral que convirtió a Safi en una Vanadis. Ahora, Safi estaba revisando algo en la biblioteca que estaba en una esquina del Palacio Imperial. Sentada frente a un largo escritorio de roble, abrió un libro viejo. Se colocó un candelabro en el lado derecho del escritorio largo y se encendió un fuego en la vela. Los libros y los pergaminos, cada uno viejo, los bordes se volvieron amarillos y los caracteres estaban borrosos. La sonrisa amable y usual no estaba en la cara de Safi, dio vuelta al libro con una expresión seria. En su mano izquierda, había una lente circular con una cadena delgada. Fuera del Palacio Imperial, las alas de la noche habían cubierto el cielo hacía mucho tiempo e innumerables estrellas centelleaban. También era el momento en que la mayoría de las personas que trabajaban en el Palacio Imperial dormían. Sin embargo, Safi, que no mostraba signos de fatiga por los asuntos del gobierno, estaba mirando en silencio sobre el libro. Estaba muy ocupada desde el verano hasta hace poco. Como mensajera del reino de Sted, avanzó hacia el reino de Asbarre, que estaba al otro lado del mar y se enroló en la guerra civil allí. Cuando pensaron que estaba resuelto por las actividades de Tigre y Vanadisorga, fueron atacados por un demonio llamado Torvalan y un dragón de mar en su camino de regreso. Tigre cayó al mar y su estado, era desconocido incluso ahora. Después de que se detuvo en Leitmeritz y habló de ello con Helen, que era una amiga cercana, procedió a la capital Silesia y tuvo que informar al rey Víctor. Fue después de eso que pudo regresar a Polesia, y la mitad del otoño había pasado cuando regresó a su palacio imperial. Incluso después de regresar a Polesia, realmente no tuvo tiempo de calmarse. Tenía que resolver el trabajo que se acumulaba cuando estaba ausente. Había muchos documentos que absolutamente necesitaban su arreglo. Arreglo. Pero, ella se quejó solo en una forma que se presentó como una broma y se esforzó por los asuntos del gobierno. Actualmente para ella, la presión laboral también fue un alivio. Cuando apareció Torvalan, Safi no pudo salvar a Tigre a pesar de que estaba allí, aunque la había salvado en Asbarre. Y, cuando la muerte de Alexandra Alsein, quien, aunque era una Vanadis como ella, también era una amiga importante, se le hizo venir, su corazón se hizo más frío. Hay demasiadas desgracias este año, Como persona que gobierna un ducado, creía que estaba acostumbrada a la muerte de una persona. Pero como se esperaba, la muerte de los que estaban cerca de ella estaba en su corazón. No solo por el hecho de que en el caso de Tigre, sucedió justo ante sus ojos, sino que también lamentaba no haber podido hacer nada, sus sentimientos eran bastante fuertes. Al menos, déjame vengarme. Era demonios que Safi estaba investigando. Cuando recordó las palabras de Torvalan una por una, ese demonio sin duda sabía de las Vanadis. Tenían un conocimiento de ellos que difería del de los humanos. Si iba a luchar contra ellos, debe tener conocimiento del enemigo, aunque sea solo un poco.
Aquellos que hacen la luz de la información nunca ganarán sin importar lo que sea la pelea. Incluso si permanecieran temporalmente superiores por fortuna, algún día serían golpeados. Cuando Safi, que terminó de mirar el libro abierto sobre el escritorio, puso la lente que sostenía con la mano izquierda sobre el escritorio, se estiró ligeramente. Y luego, ella movió su silla y se dio la vuelta para mirar hacia atrás. El interior de la habitación, que estaba iluminado por el pequeño fuego del candelabro, no era tan ancho. Pero, excepto la puerta y una pequeña ventana, las estanterías cubrían toda la pared, cientos de libros alineados en las estanterías y casi la misma cantidad de pergaminos y epístolas estaban amontonados. Estos fueron recolectados durante varios años después de que Safi se convirtió en Vanadis. También estaban los que ella pidió a los nobles de los países vecinos, como Bruñe y Mosinel, que les habían pagado dinero y que sus subordinados los transcribieran. Para una biblioteca privada, era bastante algo. Probablemente no había mucha gente incluso entre los grandes nobles que tenían tantos libros y pergaminos. Safi, al tener sus pupilas color berilo llenas de color de ironía, pensó que era bueno coleccionar libros. No pensé que se volvería así. Todavía no sabía que Tigrebur Mudborn estaba vivo. Polesia estaba en el sureste, y Libes, que gobernaba Elisabetta, estaba en el noreste de Sked. Además, Safi no era tan íntima con Elisabetta, y desde que regresó a Polesia, no pudo abandonar el palacio imperial debido a asuntos del gobierno. Cuando terminó su breve descanso, Safi reanudó su trabajo. De repente, sus ojos se detuvieron ante cierta descripción. El rey de la bala mágica. Pensando que eran palabras que ella había escuchado en algún lugar antes, Safi vagó por su mirada en el aire y exploró su memoria. Ella fue capaz de recordarlo sin tomar demasiado tiempo. En los viejos tiempos lejanos. Era el apodo de un cierto héroe en el momento en que incluso este reino de Sked no existía todavía en esta tierra. El nombre del héroe no era conocido, y solo el hecho de que era un hombre y ese apodo quedaron con poco más registro. El hombre que recibió de una diosa un arco para golpear con seguridad lo que estaba destinado, derrotó a todos sus enemigos con ese arco y finalmente se convirtió en rey. La gente lo llamó el rey de la bala mágica. Sí, si recuerdo bien, debería haber sido una historia así. Mientras ella murmuraba, Safi volvió su mirada al libro. Lo que estaba leyendo ahora resumía sobre la existencia de demonios y hadas transmitidos desde tiempos antiguos, así como los dioses de los tiempos antiguos y los humanos que se involucraron con ellos. No era de extrañar que apareciera el título, El Rey de la Bala Mágica. Parecía que solo había varias líneas escritas sobre el Rey de la Bala Mágica, pero los personajes de un país que cayó en ruinas hace mucho tiempo estaban mezclados, había lugares incomprensibles en las oraciones, y hasta Safi tardó un tiempo considerable en comprenderlas. El Rey de la Bala Mágica es un proxy que manifiesta la voluntad de una diosa en la tierra. Es una persona que a veces destruye cosas inhumanas o que a veces destruyen a los humanos. Es alguien que recorre el camino real o camina por el camino del mal. Él es alguien que se convierte en el héroe o el rey demonio. Safi frunció las cejas bien formadas. Sentía que se describía como tal cuando resumía las partes que entendía, pero no podía entender el significado muy bien. Aún así, eran contenidos que daban una impresión ominosa. Hay cosas con significados poco claros, como la diosa o los números 3 y 7 escritos en la parte delantera y trasera. Lo que me molesta son las palabras, cosas inhumanas. Cosas inhumanas. Thorvalan fue sin duda eso. Después de reflexionar un rato sobre el rey de la bala mágica, Safi sacudió la cabeza con cara de sorpresa. Lo que ella estaba investigando ahora era sobre los demonios. También me preocupa el rey de la bala mágica, pero pospongamos esto para otra ocasión. Si ella fuera descarrilada, el tiempo no sería suficiente sin importar cuánto hubiera. Safi dejó escapar un suspiro y una vez más miró el libro.